Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Viajero Devorador del Cielo, volumen 7, capítulo 16. Una noche un borracho un día. Al ver la apariencia sombría de Yeshu, Mailian dijo en broma en su mano: si incluso tú mismo no tienes fe, entonces ser tomado por la aldea Yuan será tu único destino. Para la otra parte que no entendió, Ikyu tampoco tuvo más que explicar. ¿Hay otra posibilidad de confianza? Mientras no lo sueltes, todavía es posible. ¿No les gusta decir eso a todos los humanos? Entonces, ¿cómo te sientes? Poseer el Fa, controlar completamente tu propia fuerza, convertirte en un enviado mágico para ti puede ser un salvavidas. A pesar de que la princesa dijo que te has convertido en un mago potencial, pero no creo que puedas perseverar hasta entonces, tienes demasiadas distracciones, si no hay forma de reprimir tus emociones, estarás completamente corrompido en 2 o 3 años como máximo. Hablando de esto, el rostro de Mailian inmediatamente mostró una sonrisa maliciosa. En una situación en la que no hay herencia de 2 o 3 años de convertirse en una porcelana mágica, es posible que puedas experimentar y crear este milagro dentro de un milagro. Exclamación de cierre. Recuerdos trágicos, luchando con el camino por delante. En este momento, Ikyu de repente no quería pensar demasiado de nuevo, solo quería dormir bien por la noche ahora, porque claramente no podía preguntarse demasiado hoy. Noche oscura. Si quieres dormir tranquilo, no necesariamente puedes dormir tranquilo, en medio de la noche te despiertas, dependiendo de la sensación de hambre en tu cabeza, Ikyu se siente incómodo. El otro no es solo el hambre, el deseo de reponer la sensación de vacío, sino también porque la sensación de hambre y sed se está volviendo cada vez más grave. Levantándose apresuradamente de la cama, Ikyu lo recogió y lo colocó en la cabecera de la cama sobre la mesa larga, tomó un sorbo agresivamente y luego respiró aliviado. Solo entonces descubrió que Arquaid y Mailian se habían ido, solo ella Tiena todavía estaba en coma acostada en otra cama. Al bajar al borde de la cama, Ikyu tuvo una sensación posterior y se encontró completamente desnuda. ¿Así es como fue levantado? Buscando a regañadientes un lugar en la habitación, Ikyu finalmente encontró 2 juegos en el armario que obviamente no se habían abierto. Arquaid no está familiarizado con el mundo, incluso Mailian obviamente no cuenta como un extranjero. Vistiéndose bien, Ikyu abrió la puerta de la habitación y salió de la habitación. Esta es una casa de alto rango, no un hotel de bajo rango. A lo largo del largo pasillo para encontrar un ascensor, bajando al primer piso, Ikyu vio rápidamente que el hotel afuera estaba tan silencioso como antes, y las luces de las antorchas brillaron en la escena nocturna. Al salir del hotel, Ikyu fue un poco vago y caminó por la calle, dejando la habitación frente a él. Todavía quería encontrar algo de comida, pero cuando salió de la habitación, también fue descubierto, realmente no tenía dinero. Caminando de un lado a otro, viendo un gran extremo del río detrás, Ikyu finalmente reconoció este ayuntamiento, porque esta era la primera estación que había descendido a este mundo. Caminando hacia la orilla del río, frente al frío de frente, Ikyu se detuvo después de un rato, lentamente a lo largo del río fluyendo en la dirección de salir. ¿A dónde quieres ir? ¿Ir a ver la otra losa convertida en ruinas? Ikyu reflexionó durante un parpadeo, finalmente giró la cabeza, miró en la dirección en la que no sabía cuándo venir a Arquaid con Mailian y dijo: originalmente, no me conocía a mí mismo, pero al verlos más tarde, de repente sentí que podría tener la suerte de beber una copa de vino. ¿Puedes invitarme a tomar una copa? ¿Cómo es suficiente un vaso? Vete. Su mano derecha estaba apretada en un abrir y cerrar de ojos, y Ikyu observó cómo se arrastraba para correr a la chica rubia, y en su corazón no pudo evitar perderse algunas partes que no sabía a dónde ir. Por la noche, muchas tiendas están abiertas hasta la puerta, pero no faltan grandes bares y bares. Reclutar una casa tranquila en un pequeño pub, la misma es también la primera vez que va al bar Arquaid y trae todo el vino para pedir una copa. Los tres no tenían demasiados idiomas, en Mailian parado afuera observando abajo, y Ikyu y Arquaid, uno por uno, rápidamente destruí cada una de las copas que traía al frente del vino. Otoño, ¿estás llorando? No. Me estoy riendo, puedo conocer a otras personas, definitivamente se reirán mucho. Es realmente difícil de mirar y reír. ¿Cómo? Alguien me dijo que si te gusta reírte de los hombres, tendrás más encanto. Pero es difícil de ver. Hey. Esto está absolutamente limitado a este tiempo. Solo que esta vez. Muy tranquilo. Una noche, Ikyu no sabía cuánto bebió al final, y mucho menos cuando estaba borracha. Solo recordaba claramente que después de beber la mitad, no necesitaba un camarero que lo ayudara a hacer vino, y al final, en el bar, pudo ver que las botellas de vino y las copas estaban casi vacías. Eran como beber un bar vacío. Aunque el cuerpo era obviamente un poco inhumano, pero la sensación era la misma para las personas, mucha incomodidad, era solo que para el cuerpo incómodo, y Ikyu se despertó nuevamente y sintió en su corazón que la sensación se había disipado más de la mitad. ¿Por qué quieres ser reacio a reírte? ¿A regañadientes?
Mirando a ella Xian ya sentada en el borde de la cama de Mai Lian, Ikyu inmediatamente sonrió y dijo, yo tampoco siento eso, por supuesto que la tristeza y los susurros son inútiles, no puedo reírme por algo. Mirando con calma a Ikyu durante medio día, Mai Lian también sonrió y se puso de pie sobre su cuerpo, aunque es solo un poco, ahora estoy empezando a tener cierta confianza en que realmente puedes realizar ese milagro dentro de un milagro. Porque no solo tienes un excelente mago, sino que también tienes más que un maníaco. ¿Se considera esto un estímulo? Calcular. Mai Lian asintió y sonrió, pero sus palabras de repente carecieron de algo de broma. Pero tengo que decirte que no siento que sea bueno dejarte esperar junto a la princesa ahora, así que la princesa se despertó al frente. ¿Puedo pedirte que te vayas? Ikyu se quedó estupefacto, y después de un rato, inmediatamente se puso de pie con una sonrisa, naturalmente podía escucharlo, esto realmente no era lo que estaba preguntando. Ayúdame a agradecerte un poco, Arcueil, gracias por volverme loco por un tiempo. Mai Lian no dijo una palabra, solo observó en silencio a Ikyu irse. Un ser humano que lloró para secarse las lágrimas, negó su yo débil y finalmente mostró una arrogancia desatada con una sonrisa, este tipo de persona maldita fue acompañada por sangre y fuego interminables. Al salir del hotel, Ikyu giró la cabeza para echar un vistazo y luego no giró la cabeza a lo largo del río que se dirigía constantemente hacia abajo. A lo largo del camino del río, un camino rápido, en la distancia vio un enorme trozo de ruinas detrás, Ikyu se detuvo en silencio por un momento, luego volvió a mover los pasos, e inmediatamente tomó un desvío en una dirección diferente. Directo a la noche en el medio, ganando un poco de dinero, comiendo, llegó al aeropuerto nuevamente y, al mismo tiempo, desde el aeropuerto donde se recuperó, deambuló. Una vez más, comprando un buen boleto, Ikyu se sentó en silencio en el sofá esperando, pero no mucho después, un párroco que lo había conocido una vez se acercó a él. Niña, ¿sigues siendo buena? Ikyu levantó la cabeza y sonrió, al menos por ahora, todavía estoy muy bien. Capítulo 17. Viajero. El párroco se sobresaltó un poco, no más de 2 días, pero la persona frente a él, naturalmente, se sintió completamente diferente. No era que fuera reemplazado por otra persona, estaba seguro de que hace 2 días vio a un niño, pero frente a esta persona, por supuesto, no había ninguna escena inocente. La gloria divina finalmente te cubrirá, niña. Suspirando en silencio en su corazón, el párroco sacó un collar de cruz y se lo entregó a Ikyu. Pero mi gloria no los protege, párroco. De la mano del párroco que recibió el collar de la cruz, Ikyu inmediatamente reveló algunas bromas en su rostro. Al ver a Ikyu tomar la cruz en paz, el párroco en su corazón no pudo evitar suspirar. Al determinar que Ikyu no se transformó en un discípulo de la muerte, no se dio cuenta de que Ikyu estaba bromeando, y finalmente lo tranquilizó por un momento y se dio la vuelta para irse. Cuando se fue, Ikyu inmediatamente sintió mucha luz en la oscuridad, y su mirada también se disipó lentamente. El último de los últimos, una vez más fortaleció la sensibilidad de los 5 sentidos, le dijo, mirando a través de sus ojos, que solo quedaba un camino no muy lejos del otro. Inclinando la cabeza para enfrentarse al que fue abrazado por su madre en el pecho del comediante, el otro se aclaró los ojos, Ikyu sonrió y se puso de pie y caminó frente al comediante, ante los ojos asombrados de la madre, llevando en la mano el collar de plata de la cruz que llevaba en el cuerpo de la niña. Que el glorioso Señor te proteja. La comediante expresó inconscientemente su gratitud, pero Dietu también estaba un paso por delante. ¿Cuál es el dios enemigo, el rey demonio? Subiendo y volando hacia el antiguo país de la aeronave, Ikyu descansó una forma de cerrar los ojos. Es solo que en su conciencia, era como observar la aceleración de innumerables películas, viendo rápidamente los recuerdos destrozados de Loa. Si no recordaba erróneamente, convertirse en un requisito previo de enviado mágico era lo mismo que la necesidad de eludir las 2 grandes fuerzas de inhibición, si convertirse en un enviado mágico podía hacer que tuviera la habilidad borde exterior, entonces sería como dijo Mai Lian, experimentar para llevar a cabo este milagro dentro del milagro fue que no tenía muchas opciones. Basado en la cooperación en la enseñanza del Dharma, el Fa en realidad no es difícil, la verdadera dificultad sigue siendo la inhibición de la fuerza de resistencia, es precisamente debido a las 2 grandes inhibiciones de la fuerza inhibidora, que solo puede haber unos pocos Dharma. Si quieres deshacerte del yuan que trae emociones y controlar completamente tu propia fuerza, esto solo teme que sea la misma creación de la 6ª ley. Tal vez, ¿sería suficiente el tiempo? Si no tenemos suficiente tiempo, nuestra última oportunidad es probablemente robar la existencia del Za. Buscando constantemente grandes noticias mágicas de su memoria, Ikyu gradualmente frunció el ceño y cerró su mente. Cuanto más entendía Shulua en su memoria, más claramente podía sentir que quería robar a los 5 grandes métodos mágicos actuales. Primero, no, o incluso si se trata de la 3ª y 5ª leyes, mayor es la probabilidad. El 5º Dharma King, Aozaki en el otro extremo del camino puede pasar directamente a través del borde exterior, el 3er Dharma, aunque parece el más fácil de tener, pero el santo grial del otro y el pozo, no importa cómo se mire, todavía no es lo suficientemente confiable, el verdadero 3er Dharma. Pensando en algo, Ikyu de repente abrió los ojos a sus pupilas. Angola Manu. La 3ª ley puede no ser confiable, pero el santo grial en su interior no solo lleva el mal de todos los mundos, sino que también hay una persona que es llevada con el nombre de un dios maligno que existe. Es posible.
No fue al borde exterior, sino para derribar al otro dios maligno antiguo oscuro. Tomando prestado el poder de Old World Evil, también pudo elevar su posición, trayendo al dios más antiguo y malvado a la aldea. La posibilidad, si tomamos prestado de Old World Evil para condensar el camino divino, es robar su poder, y considerándolo como un dios, es imposible permitir que la contaminación humana sea solo esto. No sé si fue una alucinación o no, y Q de repente sintió que esta persona misma estaba colaborando como si hubiera una ligera transformación, al menos cuando dijo esta oración, pudo sentir que había algunas partes más de agitación en ella. Si dices eso. En la conciencia de la comunicación silenciosa, de repente hubo un dolor agudo que hizo que IQ de repente mirara su mano derecha en el dorso de su mano. Maldición de la orden. Mirando el dorso de su mano que aparecía lentamente de color rojo brillante, los ojos de Yeshu se abrieron de repente. Escuché rumores de que el Santo Grial elige a cada uno que lo necesita, y cuanto mejor sea la calidad, más probable es que sea elegido pronto. ¿Cuándo llegará la próxima guerra del Santo Grial? Incorrecto. El comando de la maldición apareció, indicando claramente que una vez la guerra del Santo Grial debe haberse celebrado rápidamente. Una vez más, desde el recuerdo de buscar información relacionada con la guerra del Santo Grial, IQ rápidamente consideró que la guerra del Santo Grial celebraría aproximadamente el tiempo. Tercer año. 2 años después del tercer año. Esto se considera nuestra suerte al final. Demasiado pronto, sin preparación, querían tener éxito, la posibilidad de la naturaleza, por supuesto, no sería grande, demasiado tarde, no tenían tanto tiempo para esperar, solo en el tercer año, el otro fue atendido repentinamente, la sensación de la orden de Yeshu no pudo evitar sentirse un poco irreal. Es parte de la suerte. No hasta el punto de la desgana, tampoco sugiero que vayas y pruebes otras cosas porque solo sacudirán tu base, además, también pueden hacernos pasar por alto la fuerza de inhibición, pero no pueden probar directamente los trucos, en comparación con lo que se muestra a continuación, esta medida es claramente más valiosa. En la prueba interna Dios, ¿lo permitirán las otras dos fuerzas de supresión? Si el dios más malvado era realmente imprudente, entonces no era que pudieran o no pudieran permitirlo. Al final, solo fueron la raza humana y la fuerza de supresión, hasta entonces, que habían elegido lo más sabio es llevarnos a todos al exterior, no tener nuestra relación con la autoridad. Si Victoria gana, podemos llevarlo a él, ¿verdad? No. No necesitamos poder, si realmente podemos ganar, nuestra mejor opción es dejar este mundo rápidamente. La aldea es el dios más antiguo, el más malvado de la fuerza Ki original, incluso si es una deducción más allá del límite que necesita partes, la fuerza restante debe ser suficiente para que sigamos existiendo durante un período de tiempo. Al menos en términos de tiempo, no volveremos a estar tan necesitados. ¿Por qué quieres irte? Y Q inmediatamente no entendió. Porque somos supersticiosos. En cuanto a este mundo, necesariamente debemos erradicar la existencia, pero uno con la fuerza de supresión y el que no tiene la fuerza de supresión del mundo son diferentes, y la elección de este mundo es mi error. Me temo que podemos tener la suerte de tener éxito, tendremos que irnos en 3 años, ¿verdad? Así es. Existe una fuerza de inhibición, una vez que derrotamos a un dios, no creo que podamos ocultarla por mucho tiempo, irse rápidamente es la mejor opción. Inclinando la cabeza para mirar por la ventana de la escena, en este momento, IQ entendió gradualmente su propia naturaleza es difícil detenerse por mucho tiempo, debe ser un viajero. Capítulo 18. Micon. Al regresar al reino extraño pero algo familiar, IQ no tuvo tiempo de sentirse nostálgico y se encontró con un pequeño problema. Aunque existió temprano y se integró perfectamente en este mundo, pero su identidad final era solo su identidad, sin un certificado de viaje, al final se encontró con una aventura un poco engorrosa. Tampoco tenía el cálculo para usar trucos de magia para resolver estas cosas, pero estaba buscando cosechar un poco de dinero cuando aprovechó el descubrimiento, un simple indicio de que la magia era difícil de implementar. Así es, descubrió de Lua en su memoria que no había escasez de cultivo mágico, pero no sabía que el cultivo no era suficiente, todavía había otra razón importante, sintió que lanzar magia realmente no era simple en absoluto. Fue difícil ir al aeropuerto, sintiendo que mi tiempo estaba perdido así, y Q actuó apresuradamente. Una vez fue bueno, pero no pensé en perder mi precioso tiempo en esas cosas triviales. La noche oscura es la mejor tapadera, huyendo en la noche oscura, en su corazón hay un lugar para decidir sobre IQ en una búsqueda más tarde, en la última mano hay muchas gallinas. Ese tipo de alegría. No es una persona física, un gran poder inmortal, sino también un suprahumano de reservas, de poder mágico y velocidad de recuperación de poder mágico, y IQ conoce claramente sus propias ventajas y desventajas, y el comando que aparece, le hace pensar rápidamente en compensar su debilidad. Promover la superioridad de las medidas. Invocando según tú, siervo. Invocar temprano a un Servant se considera esencialmente ir en contra de las reglas de invocación, pero si ha sido elegido por el Santo Grial temprano, la dificultad de la invocación temprana no es gran cosa, y es cierto que el dueño de la invocación temprana flaqueará, la verdadera razón sigue siendo según el consumidor. Sin duda, según él, es una especie de ayuda, también una especie de carga.
No era imposible luchar con todas sus fuerzas para seguir a la persona que traería al maestro del poder mágico y la fuerza vital al mismo lugar para retirarse, pero para que IQ dijera, lo más indispensable para él en este momento era el poder mágico y el poder de la inmortalidad que le confiaron la perseverancia de la fuerza vital. De acuerdo con el poder mágico de inducción que se alejó de la ciudad en las afueras de la jungla, IQ se refirió a Luba en su memoria para convocar la batalla mágica, y el lleno de baches usó sangre de pollo para atraer fácilmente la batalla mágica. Con solo mirar la invocación un poco fea de la batalla frente a él, de repente sintió que podría esperar un poco más, encontrar la reliquia sagrada adecuada para convocar nuevamente, como si no fuera demasiado tarde. No hay nada de malo en la batalla mágica, el tema de la invocación es el santo grial, esto se usa por completo. No, en realidad estoy un poco agitado. Esto tampoco es un simple o no es un problema, al igual que la otra oración dijo, está confiando su propio destino a otros en su cuerpo. Fue así, pudo sentir que si la reliquia sagrada realmente no era importante o no, cada verdad nos dice, a veces la compatibilidad de esta cosa en comparación con la fuerza real es aún más importante. Según la persona, no es una fuerza fuerte es buena, pensando un poco en ser apuñalado por la espalda en el momento de los dioses, pensando en la parte superior de la cabeza del sombrero azul cae a cargo y el pobre cepillo, incompatible, se considera convocar a pica. Esto, así, también es muy bueno. Bien. Tenía que admitir que había algunas reliquias sagradas que no eran tan malas, como poder convocar ese tipo de oro iridiscente, que era poderoso según la reliquia sagrada, y qué tipo de vaina de espada tenía Wuan, para él, naturalmente sabía que elegiría recibirla primero, pero este tipo de capa de reliquias sagradas era obviamente difícil de encontrar. Y él, no había tanto tiempo que se pudiera perder. Respirando profundamente, IQ inmediatamente presionó hacia abajo y siguió apareciendo, ¿cómo quiere conseguirlo el tío Ben? Sigue mis pensamientos, declaración. Declaración, soy la orden de la falsa obediencia, y también es de sentido común derrotar a los falsos. Siguiendo a IQ cantó lentamente el mantra, absorbiendo constantemente el poder mágico para convocar la batalla mágica, brillando lentamente con un glorioso poder mágico. Al ver esto, IQ inmediatamente aumentó su poder mágico. Lo juro aquí, finalmente practicaré el orden de la razón, manifestaré la ley y la razón milagrosa, destruiré todas las extremidades y lograré el orden de la gran causa. Exclamación de cierre. Al final, IQ sintió la invocación de la última batalla consecutiva a una que no existía en este lugar interior. La balanza se inclina hacia el falso guardián. Si sigues esta voluntad, esa moralidad, responde al santo grial del cielo de invocación, respóndeme. Las venas de Zhaoan eran brillantes y brillantes, en un instante, un cañón de agua acompañado de un rayo, y la presión del viento barrió instantáneamente los cuatro lados de los objetos distantes, que se llenaron constantemente de luz, y apareció un grupo de personas vestidas con kimonos azules. Rango. Al mirar el otro par de orejas erizadas, IQ se sintió un poco sorprendido al mismo tiempo y no pudo evitar sorprenderse un poco. Efectivamente, las reliquias sagradas son todas herejes, ese es el nuevo prisionero que es necesario, donde el emperador necesita esas cosas. Si hay algo que hacer, vendrás a ayudar. Confió en la doncella del lago, Caster la soltó. Dime. Una noche, la otra pareja abrió sus ojos dorados, y IQ en su rostro mostró una sonrisa desde el fondo de su corazón. Gracias. Maestro, siéntase aliviado. Al recibir Tamamo no Mae trajo todo tipo de identidades de documentos, y IQ no pudo evitar admitir que las 7 responsabilidades de la clase interna, Caster, Mago, eran sin duda las más adecuadas para él. Aunque estaba al frente de la batalla en la parte inferior de las 7 responsabilidades, la ayuda que podía brindar era la cara. La sabia concubina es de hecho una concubina, de rostro decente. Con él, también podemos salir de este lugar. ¿A dónde queremos ir? Una base misteriosa, simplemente no sé si todavía está allí o no. El cuerpo es una superstición dentro de una superstición, Lua todavía puede vivir tanto tiempo, obviamente no sin razón, al menos en la memoria de Lua, he encontrado algunos misterios ocultos. También era Arquaid quien podía cosechar noticias del mundo interior, de lo contrario, cada vez que quería encontrarlo, temía que fuera un poco difícil. Pero en estas misteriosas bases en el interior, la que más valoraba era la de la fábrica de magia del sureste asiático, como si fuera porque había arreglado un camino de regreso, y todavía estaba en él para almacenar muchas cosas buenas. ¿Dónde? ¿Dónde? Benny sabe. Llevando la cubierta del documento debajo de la axila, IQ caminó hacia un lado de la carretera y detuvo un automóvil, hablando de eso, relacionado conmigo en una situación anormal, ¿has encontrado algo? Un poco. En su voz, Tamamo no Mae también se convirtió en un cuerpo espiritual. Ve al aeropuerto. Sentado en el auto, IQ no pudo evitar tener un pequeño dolor de cabeza. Con la confirmación de Tamamo no Mae después, finalmente determinó que él mismo tenía una naturaleza natural de magia que era difícil de lanzar. Maestro, tiene pleno poder mágico, también puede comunicar el gran origen del poder mágico, pero con el maestro puede comunicar el gran origen del poder mágico, no es que se apresure, es que la intensidad de la actividad se reduce repentinamente, básicamente no hay forma de crear o contacto con la mesa mágica básica, este es el maestro de la situación actual. Capítulo 19. Junto al lago. ¿Hay alguna solución? Lo siento, maestro.
La aldea puede seguirte para controlar gradualmente su propia fuerza y reducir la velocidad, pero la gran fuerza mágica de la viveza cae repentinamente hasta el punto de que ni siquiera puedo encontrar la causa. Ah, realmente no tengo suerte con la mayoría de la magia, ¿verdad? Era difícil encontrar conocimiento mágico de su memoria, y tuvo la suerte de convocar a Caster, pero ahora le dijo que su físico no era adecuado para aprender magia. De hecho, esto es como tomar una tarjeta bancaria y saber que hay decenas de millones de yuanes en ahorros, pero es la falta de una contraseña lo que es una forma desagradable. Así es. De acuerdo con la existencia del sistema mágico, el maestro solo puede aprender basándose en la magia de la fuerza Qixiaoyuan. Es imposible no decir que su maestro en este aspecto es relativamente talentoso, independientemente de la cantidad de reservas de poder mágico y la velocidad de recuperación del poder mágico, esto todavía está mucho más allá de la categoría de cuerpo humano, por lo que tiene la ventaja en el cielo. En tamaño, parece que te pareces más a una cabeza de dragón gigante en comparación con los humanos reales. Ikyu sonrió amargamente, ¿realmente hay un dragón gigante tan débil en este mundo? El dragón gigante también es un niño, maestro. Al menos en el nivel místico, era completamente nada menos que un dragón gigante de nivel de bestia mágica, y pudo transformar el gran poder mágico en poder mágico en sí mismo de una sola vez, esta fue la mejor prueba. No importa cuán buena sea la calidad del circuito mágico, es muy difícil para la humanidad llegar a este punto. Puedo dar este paso, incluso más debido a la causa Yuan. Independientemente de la razón, lo que puedes hacer es lo que puedes hacer. Maestro, ¿no sientes una mirada indiscreta en nuestros ojos? Convocarte en el momento adecuado, no es realmente una gran amenaza. Haciendo una pausa por un momento, Ikyu finalmente agregó, el sentimiento es muy débil, además, estás aquí. En realidad, tomar al maestro de la aldea puede estabilizar repentinamente el gran poder mágico de las características, y la magia de los 3 períodos e inferiores es realmente difícil para él nacer como una amenaza. Usándonos para seguir a la persona a cargo del nivel numérico para decir, se considera que tu maestro del poder mágico no tiene B, al menos una C, por lo que considerando que no estoy y yo, puede intimidarte, la habilidad de su naturaleza también es muy pequeña. Pero sabiendo que no somos oponentes, ¿por qué tu maestro siente que todavía quiere espiarnos? Hablando en términos generales, ¿quieres vernos salir de su territorio? No todos son maestro. Tamamo podía sentir su mirada hacia adentro donde la codicia estaba expuesta, por esta época, el mago vino a hablar, solo temía que fuera un paseo misterioso. Cuando una cabeza gigante con forma de dragón aparece frente a mí al pasar, el maestro solo necesita pensar en ello, para que pueda sentirme en la atracción del mago. Designación de sello. Temeroso de la voz, Ikyu no pudo evitar pensar en las palabras de Mei Lian, e incluso abandonó Francia cuando esas cosas brillaban en la oscuridad. Si no fuera por Mei Lian y la iglesia, ¿sería difícil para él querer irse de Francia? El llamado sello designado, que es la asociación mágica que toma el nombre de Protector, encarcela y posee talentos raros u ofende el tabú de los magos, y los encarcela de por vida. Desde cierta perspectiva, la inmersión real en formalina dentro de la muestra no es diferente. Para la asociación mágica, se basa en la buena voluntad del sello, pero para el mago seleccionado, es equivalente a la pena de muerte. De esa manera, sacándote pronto, es realmente prudente hacerlo. En este punto, Tamamo puede garantizar que, cuando Tamamo regrese al trono de los héroes que se avecina, tu maestro no tendrá ningún problema, además, hay un maestro que está dispuesto a reforzar a Tamamo, pero es muy fuerte. Para esto, Ikyu realmente no tenía dudas. Tal vez sea porque él es el maestro de la cualidad que no es mala para los predestinos, otras cosas no se mencionan de antemano, poder mágico, a este valor claramente ha dicho muchas cosas. En teoría, si no prestaba atención a la influencia de Yuan, absorbía todo el poder mágico, por así decirlo, era completamente posible dejar que su fuerza jugara hasta el límite. Si no recordaba erróneamente, después de ennegrecerse, sostener el poder mágico casi infinito del maestro Matsakura para suministrar a saber no era más que este valor. Para saber, este nivel de responsabilidad llegó a decir, la abundancia de poder mágico para un caster aumentó aún más claramente. Independientemente de las otras habilidades, había espacio para la promoción, como si bajo su influencia, este maestro se hubiera convertido en un afortunado, lo que también hizo que Ikyu entrara un poco en pánico. Y que, afortunadamente, lo que representaba todavía lo entendía. Afortunadamente, todavía tenía más de 2 años para prepararse, no tanto como para esconderse en un caster a sus espaldas, fortalecido después del profesor del pueblo, podía vencer a saber en una batalla, si incluso era el profesor del pueblo no era comparable, no necesitaría pensar en nada más, en realidad podría ducharse y quedarse dormido. Y se estaba quedando dormido inconsciente. Al bajarse del auto, ir al aeropuerto, comprar un buen boleto de avión y esperar el proceso adentro, Ikyu dejó que Tamamo no Mae lo ayudara a ocultar un poco de la situación en sí. Aunque no había forma de encubrirlo, aún era posible ocultarlo un poco, y no quería ser notado por las fuerzas místicas locales tan pronto como llegara a un lugar extraño. Fue mucho tiempo, aviones, trenes, barcos, coches, pasando por más de 2 días en la carretera, Tietu solo encontró en su memoria en el otro edificio de la fábrica de magia, un edificio ubicado a la orilla del lago, en el bosque, estaba desolado. Estos son nuestros próximos años de alojamiento. Endulza la habitación, este es el favorito de Tamamo.
Ikyu negó con la cabeza y no respondió a las palabras D. Al abrir el patio de la barrera, condujo frente a la puerta y levantó el pie y estaba a punto de patear la puerta de la habitación. De todos modos, no tenía la llave, pero solo levantó el pie, este último su espalda e inmediatamente dio un paso adelante. Demasiado grosero, maestro. Diciendo, Tamamo no Mae caminó hacia la puerta principal y abrió la puerta de la habitación muy cómodamente. Casa, tú también necesitas estar protegida. De acuerdo con la invitación de Tamamo no Mae para entrar a la casa, Ikyu tampoco tuvo ningún ajuste interno y abandonó la habitación, pero tomó a Tamamo no Mae y fue directamente a la biblioteca, empujando una estantería. 11 puntos de poder mágico que necesitan ser perforados como máximo, 11 puntos de puntos mágicos están escondidos aquí, y a través de los puntos de la secuencia es de este para comenzar, luego ¿cómo se puede abrir? La estantería trasera es un hueco que entra en la pequeña habitación oculta. Las personas que no saben solo pueden tomar esto como el dueño que esconde un nicho oscuro, pero para la verdad puede ver a través de esta habitación. La pequeña habitación oculta es una persona secreta a sus ojos, pero tiene una forma completamente diferente. No subestimes a Tamamo, maestro. Tamamo no Mae sonrió y palmeó la dirección de la habitación, y después de un momento, la habitación en el suelo inmediatamente se encogió en una forma de disipación, revelando una larga dirección hacia abajo a lo largo de las escaleras. Capítulo 20. Armas. Los dos caminaron por las escaleras hacia el fondo, allí estaba Tamamo no Mae, y el taller de magia protectora finalmente no pudo darles muchos problemas a los dos. Cuando los dos bajaron al mismo tiempo, la luz de la antorcha también se iluminó, iluminando todo el edificio del taller de magia. Este lugar es todo lo que puedes usar a voluntad, los ricos materiales son ricos y es conveniente ayudarme a fabricar armas. Con su voz, Ikyu no miró los documentos y libros, sino que fue directamente a una antigua estación que informaba las noticias a su lado, le rocó ligeramente un poco de ceniza e inmediatamente presionó hacia abajo para iniciar el pestillo de apertura. Tamamo no Mae caminó por el pequeño pasaje del taller de magia y rápidamente regresó a Ikyu junto a él. ¿Qué arma quieres? Al ver que una persona a cargo de la habilidad campo de batalla completado solo C-Caster, Tamamo no Mae inmediatamente hizo que la fábrica de magia fuera muy reacia. Esto también fue Ikyu no se arrepintió de haber venido aquí por una de las razones. Pero con solo C campo de batalla completado relativamente así, su habilidad accesorios completados escapó directamente de la responsabilidad de la etapa limitada, convirtiéndose en una habilidad aún más tramposa. Al escuchar esto, Ikyu pensó por un momento y dijo, pistolas y espadas. El cono lunar de 5 espadas ha sido una lanza de toda la vida, la espada es clara, cuanto más difícil es dominar la espada Farbel, llevándolo en la situación actual, más fácil es elegir una espada con la espada Farbel, más fácil es usar un arma de fuego moderna, es la forma más sabia de hacerlo, después de todo, no tiene tanto tiempo para estudiar. Bien, inmediatamente porque estás preparado. Sin prestar demasiada atención, se dio la vuelta y comenzó a buscar documentos de Tamamo no Mae. La atención de Ikyu volvió rápidamente al antiguo informe de noticias en la máquina, recordando los recuerdos de Luoa, confirmando una información de dirección, finalmente sacó los que no entendía un poco de los caracteres y los envió. ¿Cuál es la velocidad de promoción de la fuerza de la medida en sí? Sin duda, fue una verdadera batalla. Ya tenía la fuerza del reconocimiento físico, tenía el poder absoluto de la mayoría de los magos, y transformar rápidamente todo esto en su propia fuerza era lo que necesitaba hacer. Por lo tanto, se preparó para encontrar una profesión de cazarrecompensas. No tenía a Emiya Kiritsugu así para proteger la causa de la esperanza, pero aún necesitaba luchar continuamente, usar esto para entrenar su propia magia, excepto por eso, también necesitaba dinero. Si hay dinero para preparar magos, son magos, no hay dinero, no hay materiales mágicos, simplemente es desperdiciar la ventaja de caster en esta profesión. Fue solo un momento, y el viejo mensajero que estaba adentro borró lentamente una parte del documento. Por esto, Ikyu asintió con satisfacción, esta vez realmente quería confirmar que esta estación de noticias aún se puede usar o no, ya sea que las noticias en la memoria sean reales o poco confiables, pero estas cosas en la recepción de la recompensa de noticias más tarde, sin duda, también ha recibido confirmación. Sosteniendo un cuchillo de papel y bajando cada pieza de la recompensa de noticias, Ikyu se sentó frente a la máquina de entrega de noticias frente a él y lentamente miró hacia atrás. Aozaki-ko. ¿Se ha sellado y asignado esta naranja? El precio real del sello se designa como extraordinariamente raro, y también es extremadamente valioso existir, y será recompensado sin ninguna intención. Independientemente de esta forma, el gran objetivo ha sido relativamente escaso hasta ahora. Además, el departamento de designación de la Asociación de Sellos Mágicos tampoco es vegetariano, y los cazarrecompensas tienen un objetivo mucho más grande que escapar de los magos, y los magos no sectarios representan la mayoría. Naturalmente, también había un discípulo de la muerte colgando una recompensa en él, y Ikyu incluso fue testigo de 27 nidos proverbiales. El tiempo pasó gradualmente, pero después de leer todos los anuncios, Ikyu finalmente no tuvo que confirmar su primer objetivo. De todos modos, no importa si determina la parte inferior del objetivo ahora, todavía necesita un período de preparación, y dado que se prepara durante este tiempo, Dios sabe si puede determinar si el carnicero puede matar o no al objetivo mañana. Aunque la batalla real era la forma más rápida de promover su propia fuerza, pero no planeaba ir a la batalla real, incluso si tenía a Tamamo no Mae para protegerlo, resultó ser demasiado estúpido.
Pensó que realmente se estaba entrenando a sí mismo, no hasta el punto de la desgana, no dejaría que Tamamo no Mae lo hiciera. Porque si ni siquiera pudiera hacer estas cosas, al final, ¿qué tomaría para probar a los dioses? Mirando la emoción de hacer armas Tamamo no Mae, Haikyuu confió una oración e inmediatamente salió de la fábrica de magia, regresó a la biblioteca y comenzó a renovar la habitación abandonada durante mucho tiempo. Veamos qué tan hábil es Tamamo, maestro. Aunque las palabras eran muy fáciles de hacer pensar en qué manejar, el Tamamo no Mae en su mano claramente no era algo para manejar, sino una espada afilada. Deteniéndose para limpiar el escritorio, Haikyuu se secó las manos y luego tomó el cuchillo. Toda la espada estaba expuesta a plata blanca y negra, aunque era una espada, pero la empuñadura de esta espada se curvaba extremadamente hacia abajo, y la hoja blanca plateada en el rayo de luz refractado de abajo revelaba un azul intenso. Unos 3 metros del cuerpo de la espada y la empuñadura de la espada estaban completamente encarnados, el peso estaba mucho más allá del ojo desnudo donde se podía medir el valor, obviamente era pequeño y largo, pero el agarre apretado en la mano le dio a la gente una especie de sensación seria. No está mal. Haikyuu no entendía la espada, pero había muchas cosas que no entendía, y podía distinguir lo bueno de lo malo en un abrir y cerrar de ojos. Al escuchar esto, Tamamo no Mae inmediatamente sonrió dulcemente, al maestro le gusta de inmediato. Seré bueno usándolo. Luo, un truco es obviamente la magia es la mayoría, aunque el arte físico no es débil, pero hay muy poco uso de este tipo de espada, no importa, Haikyuu todavía está en el recuerdo de encontrar algunas habilidades básicas con la espada para usar. Liberando poder mágico. Una habilidad extremadamente básica, pero también extremadamente pragmática, que brinda un poder mágico prolongado para aferrarse al arma. Después de un momento, Haikyuu inmediatamente sintió que él y la espada estaban cada vez más estrechamente conectados, bailando y al mismo tiempo careciendo de una parte de incomprensión. Mirando la habitación recién renovada, no era muy diferente, y finalmente no trató de blandir una espada. Las palabras de Tamamo no Mae claramente no eran falsas, basadas en el gran origen del poder mágico, incluso si era solo una necesidad de crear, o una necesidad de contactar magia básica, era difícil para él lanzar, pero cuando el mago no podía, cuando un sable como ese era un guerrero, tenía la ventaja. Hay un poderoso poder mágico que también se puede llamar un poder mágico anormal para recuperar velocidad, y también hay personas que no tienen el rango de cuerpo de resistencia e inmortalidad, cuando usan poder mágico en sus armas y cuerpo para fortalecer el momento, y Haikyuu tampoco se siente agobiado. En este momento, tenía una especie de yo original, que era un guerrero nacido en el cielo. Estaba muy claro, como guerrero, todavía necesitaba entrenar, sin mencionar el manejo de la espada, si se decía que el rango de liberación de poder de mana de saber era A, entonces solo podía ser considerado una E como máximo. Este fue probablemente el resultado de un paso hacia el cielo, y de repente se convirtió en un niño dragón, y su propia fuerza era realmente demasiado pobre. Capítulo 21. Señalando. Tietu dejó de lado la técnica del cuchillo, Tamamo no Mae tampoco siguió yendo a la fábrica de magia para fabricar armas de fuego. Fabricar un arma fría no fue una tarea difícil para ella, pero al fabricar armas de fuego modernas, se encontró con un pequeño problema. Naturalmente, esto es solo una pequeña molestia. Los dos continuaron renovando la habitación, pero de hecho, de Tamamo no Mae lo recibió más tarde, y Haikyuu no era muy diferente e inmediatamente se convirtió en una masa. Para que Haikyuu piense en algo relacionado con el almirante y el deliberado Tai Tai, la leyenda de dejar que un almirante se convierta en chatarra, por lo que solo necesita darle un Tai Tai, lo mismo, para que un almirante incompetente se convierta en un almirante adecuado. Es lo mismo que un solo Tai Tai, porque Tai Tai puede ayudarte a manejar bien cualquier situación. Muy tranquilo. Al ver que Tamamo no Mae terminaba rápidamente de recoger la habitación, Haikyuu inmediatamente no dijo nada. Este tipo de sabio en el momento en que no quieres poder aprovecharlo, porque no hay forma de conseguir el tiempo, pero aparece frente a ti una y otra vez, la broma más feroz de este mundo probablemente sea así. Después de recoger la pequeña habitación, los dos fueron a la ciudad a comprar algunas necesidades diarias y, por cierto, la recogieron y, una vez más, la persona que no tenía dinero, Haikyuu, obviamente no era el otro pago falso. Aunque hizo todo lo posible por negarlo, Haikyuu no pudo negarlo, él y la otra persona deliberadamente dentro del almirante eran un poco así. Por la noche, Tietu tuvo la suerte de disfrutar de las habilidades de Tamamo no Mae. En el proceso, sintió que la punta de su lengua también podría tener un pequeño problema, porque Tamamo no Mae afirmaba ser inferior en el manejo y probó que era relativamente delicioso. ¿Podría ser esto porque realmente no disfruté de la deliciosa comida? Al entrar en la orilla del lago Xiaotruk la primera noche, abrazando esta parte de la duda, Haikyuu durmió tranquilamente, pero de manera similar, el segundo día, también se despertó temprano. El genio se iluminó a regañadientes, sosteniendo la espada en la mano, inmediatamente fue a la puerta de la habitación y se dirigió al lago en la pradera. SHH. La hoja atravesó la atmósfera, pero Haikyuu sabía que básicamente no era un hábil manejo de la espada, sino solo una fuerza bruta. Tiene mucha gente que es difícil de comparar con la base, y la fuerza de las decenas de asociaciones es así. Pero su objetivo no se limitaba a la gente común, ni siquiera en este mundo, la cima de la existencia, su objetivo estaba en el exterior, donde el dios estaba en la cima.
Si quieres lidiar con el dios más antiguo y malvado, incluso si el oponente ya no es completamente victorioso, no se trata en absoluto de confiar en la fuerza para lidiar con él. Es decir, usó todo para derrotar al oponente. Flor. Balanceando la espada nuevamente, no lejos del lago, el agua inmediatamente barrió las ondas, y la otra, no había duda de que el poder de la dispersión se manifestó. Antes de eso, Iakiu miraba a aquellos que constantemente usaban la misma postura para movilizar espadas, y siempre se sentía estúpido, pero lo obligó al estudiar esto, llegó el momento que realmente sintió, blandiendo con éxito una espada real que estaba lejos de ser tan simple como imaginaba. Sin mencionar nada más hábil, simplemente llevar la fuerza de todo el cuerpo al máximo de su capacidad para condensarse en una espada de arriba no es una tarea fácil. Estás demasiado ansioso por el control, maestro. Iakiu no entrenó solo por mucho tiempo, porque Tamamo no Mae no sabía cuándo estaba parado a un lado. El verdadero maestro del poder mágico no debe ser solo un control, dejar que el poder mágico siga a la propia mente es el poder supremo de la ley. Al escuchar esto, Iakiu pareció tener un pensamiento que se detuvo por un momento y, después de mucho tiempo, volvió a movilizar la espada. Es posible que puedas optar por renunciar a esas posturas, no eres una persona que necesita entrenar a los humanos débiles imitarán a las bestias, usarán sus habilidades, pero el verdadero rey bestia hasta ahora solo necesita entrenar sus propios colmillos. Al escuchar el sonido, Iakiu lo hizo de nuevo y lo probó. No es suficiente, maestro. Debes creer en ti mismo, en comparación con los humanos, eres más como la cabeza de un dragón gigante, no debes tomar la humanidad como un concepto estándar para limitarte, mucho menos usarla para pensar en todo demasiado complicado, al igual que tú mismo aludes a una forma, puedes imaginarte capaz de mostrar la postura definitiva, entonces sácalo. Postura suprema. Pensando en algo, Iakiu cerró los ojos casualmente, aunque lo olvidé, aún debes recordar. Por supuesto. De acuerdo con la conciencia que resonó en respuesta, después de un momento, Iakiu inmediatamente tuvo una imagen en su mente. El humo negro llenaba el cuerpo, los cielos y la tierra se movían centralmente, e incluso la materia estaba desintegrando la meteorología. El humo negro se disipó. El viento ligero se está moviendo. Abriendo lentamente los ojos, sus pupilas no volvieron a tener una espada, porque solo estaba de pie, la hierba ya estaba marchita y todo estaba en ruinas. No solo el gran poder mágico, sino toda la vitalidad en él también era tan débil y dulce, lo que hacía que la gente instintivamente quisiera robarlo. Era como una persona hambrienta que necesitaba comer arroz. En este momento, Iakiu descubrió de repente que en este mundo, el verdadero Beautiful Taste estaba en todas partes, y con solo un pensamiento, inmediatamente podía tragar una gran cantidad de Beautiful Taste en su estómago. Lleno alrededor del cuerpo de humo negro estalló por un tiempo, pero al final no hubo difusión, 10 minutos, 20 centavos, media hora, gradualmente, flotando sin interrupción, el viento se calmó lentamente, lleno de humo negro también contenido, para regresar al cuerpo de Iautun, todo restaurado a la calma nuevamente, solo había un par de ramas gemelas negras, que eran como un movimiento de vórtice que parecía ser cada vez más profundo. Levantando la espada, Iakiu observó cómo el poder mágico lo teñía lentamente de negro y no pudo evitar reírse de sí mismo. Obviamente, no necesito forzar nada, pero mi deseo interno está al final de mi deseo, este es mi verdadero yo. No son humanos, es un complot para destruir a todos los monstruos. Negro como la tinta de la hoja, inconscientemente, la esquina de Iakiu se agrietó un poco. Ser capaz de dejar que el poder mágico en sí mismo cubra completamente el cuerpo de la espada, ser capaz de dejar que el arma dé un paso más, para convertirse en el yo extendido, esto no es duda de que Iakiu está un paso más avanzado en la expresión del poder mágico en sí, o tal vez, es un paso más que el poder de la conciencia de autoexpresión. Desde el sol hasta la puesta de sol, desde la puesta de sol hasta la luna naciente, Iakiu fue incansable, hambriento en la orilla del lago por un día, de la misma manera, Tamamo no Mae también estaba a un lado para señalarlo por un día. Puede que no entienda qué es el manejo de la espada, pero su conocimiento y puntos son para que Iakiu los disfrute mucho. Era otra noche, y el segundo día, cuando estaba oscuro y brillante, Iakiu se arrastró de nuevo, sintiendo claramente que esta máquina no era una persona de buen rango físico. Incluso si usó las 4 palabras energía abundante para visualizarse a sí mismo, Iakiu todavía sentía que todavía no había suficiente espacio, porque si no fuera por el hecho de que estaría mentalmente cansado, realmente podría entrenar con una sola mente. En el sentido de la cooperación, tal vez porque almacenó el gran poder mágico, la recuperación de velocidad del comando de poder mágico podría agregar un paso de velocidad, pero podría directamente de la hierba en el cuerpo del animal para robar la vitalidad, y también podría hacer que su cuerpo se llene de vitalidad. Capítulo 22. Armas duales. El llamado cultivo siempre es inevitable con el aburrimiento, no importa en un momento dado una gota en el entrenamiento, la propia fuerza de Yeshu también se aclara gradualmente. Podía sentir que su propia fuerza estaba mejorando rápidamente, pero de hecho, no era en la cosecha de nuevas fuerzas, sino en la excavación de su propia fuerza. En los días siguientes, Iakiu realmente entendió por qué dijo que, por supuesto, sería sellado. Esto tampoco estaba completo porque era como una bestia misteriosa, y también se debía a su naturaleza, podría estar a punto de morir y su fuerza se habría convertido en usar su esencia. Como deseaba, quería destruir una ciudad sin siquiera tener que hacerlo él mismo.
Al igual que Anen pudo usar a los muertos como una forma de presa, solo necesitaba traer un poco de humo negro a los cuerpos internos de otras personas, y podía provocar infinitamente que otros cultivaran el deseo, pudiendo así movilizar a otros para devorar y saquear sin cesar. Al final, solo necesitaba recuperar el humo negro, y todo eso, naturalmente, sería devuelto a su cuerpo. No fue la difusión del discípulo de la muerte del Dharma, ni siquiera fue el envío forzoso de otros al Dharma. Mientras los seres vivos sobrevivan en este mundo, es inevitable que absorban nutrientes de este mundo, y la aldea no es algo extremadamente malvado, es una especie de instinto, existe en todos los seres vivos por instinto. Si realmente quería destruir una ciudad, podía hacerlo siempre que sacara a relucir esta parte de su instinto integral. Naturalmente, IQ no sería estúpido si hiciera este tipo de cosas estúpidas, podría ser capaz de tragarse un ayuntamiento, pero las consecuencias de hacerlo definitivamente llevarían a la asociación mágica y a la catedral de la iglesia a unir fuerzas para perseguirlo. Al menos ahora, ni siquiera tenía el mismo mundo, todos eran enemigos poderosos. Cultivar secamente por dentro, tener a Tamamo no Mae como amigo también es inocente, excepto por fabricar pistolas y armas en un viaje fuera de casa, Tamamo no Mae no tiene que esperar en el taller de magia en la misma cocina, es un amigo para él. De hecho, IQ realmente no sabía qué tipo de poder tenía hasta el extremo, sin embargo, podía dejar que una persona amara el lago porque lo hizo hasta tal punto. ¿Es realmente porque quiero convertirme en un sabio que mi deseo se convierte en una relación? Aunque su nombre era Tamamo no Mae, convocó a este Tamamo no Mae para que claramente no fuera el verdadero 9 grandes lagos, sino solo una cola. No, tal vez incluso una cola no cuente, porque ser sacado por el santo grial del método de invocación y confiar el cuerpo a la persona al mismo tiempo, obviamente no se cuenta como un verdadero espíritu heroico. No importaba cuántos días más pasarán, era como una esponja apretada tratando de absorber todo tipo de conocimiento y cuanto más sabía al mismo tiempo, más claro era lo que estaba enfrentando. Especialmente cuando miró a Tamamo no Mae, que era divinidad debido al valor A, determinando que frente a Tamamo no Mae solo estaban los 9 grandes dentro de la cola única, no pudo evitar hacer una pregunta. Es solo que ahora se arrepintió de haber hecho esta pregunta, porque según la enseñanza de Tamamo no Mae, cada vez que retraía una cola, su propia fuerza se convertía en 9 veces. Según la teoría, ella es completamente próspera, al menos es el 9 veces el espíritu heroico. Una vez más, estaba claro, aunque según la persona que no estaba segura de que fuera el débil espíritu, pero este lugar era definitivamente el espíritu incuestionable de los 9 tiempos, y no era según la persona. 9 colas del espíritu divino, el sol simuló la deificación, enojado con el gran dios del cielo, y IQ tampoco determinó si este desde la distancia pasó a través de una tinta que existía hasta ahora. Castel era real, pero miró a la otra divinidad impulsiva de rango A, y IQ sintió que este tipo de enseñanza daba miedo, no era solo que no había fuego, entonces, ¿por qué había humo? Y si todo esto es cierto, entonces puede salir de inmediato, necesita enfrentarse a un enemigo real, al menos frente a Tamamo no Mae 9 veces. De hecho, esta es una respuesta desesperada, porque se considera como un poder de lucha que solo tiene 5 escoria multiplicada por 9 veces la espalda, y el poder de combate es suficiente para destruir los cielos y la tierra. Aunque era esta época, el dios primitivo ya no estaba en pleno apogeo, y parecía que podía usar la técnica de robo para debilitar la fuerza del oponente nuevamente, pero esto era como una dimensión, una especie de disparidad que no podía compensarse fácilmente. Primero deténgase por un momento, maestro, venga a ver cómo Tamamo se hace realidad. Después de una semana de fabricación intensiva, Tamamo no Mae finalmente lo sacó para satisfacerse. Así es, fue para estar satisfecho con el trabajo, pero frente a Ietu, que se había sentido satisfecho unilateralmente con el trabajo, obviamente fue destruido. Inmediatamente admitiendo que era inferior para manejar una forma, alguien que tomó a Iende como el objetivo del amor en algunos asuntos, y siempre rompió las altas reglas para sus requisitos. IQ soltó la espada en su mano, caminó lentamente hacia Tamamo no Mae frente a él, extendió la mano para recibir al oponente y le entregó una pistola negra, una pistola plateada. La pistola negra no tiene cartucho, y la pistola plateada también tiene solo 3 nidos, aunque se dice que es un arma de fuego, pero esto obviamente está pasando por varias veces de demonización, y finalmente se determina el producto. Hacia la pistola que vertía poder mágico, IQ presionó continuamente el gatillo, y el cañón del arma en un abrir y cerrar de ojos disparó 3 balas mágicas. La pistola está dominada por la velocidad, aunque el poder de la bala no es grande, pero cada uno agrega una debilidad maldita, es el Tamamo maldito. Tanto es así que otra espada, Tamamo es totalmente capaz de aumentar su poder, 3 golpes de anidación se distinguen entre sí, su Langer también es violento. Los mayores accesorios desastrosos de estos dos son el desperdicio excesivo de poder mágico, independientemente del maestro, lo más indispensable es obviamente el poder mágico. Estaba muy claro, este era un buen lugar para la institución armada, estos dos parecían un poco de tendones de pollo armados para muchos magos que vinieron a decir, para que IQ viniera y dijera que era el arma más adecuada. No es necesario instalar municiones, incluso grabar directamente la mesa mágica básica en las 2 armas de arriba, siempre que se pueda usar la maldición del poder mágico, este tipo de arma idiota es sin duda lo que quiere.
Moviendo la pistola para golpear el nido, Ikyu vertió apresuradamente el poder mágico, solo un aliento, un cuerpo lleno de ki violento, es decir, la bala mágica se formó inmediatamente en el nido interior, pero la formación después de eso todavía no era el límite, de acuerdo con el poder mágico que entraba constantemente, la poderosa bala mágica también aumentó un paso, último. ¡Guau! Según un sonido que no sonaba como un disparo, la superficie del lago inmediatamente salpicó de 5 a 6 metros de burbujas, luego siguió las burbujas nuevamente hacia el lago, salpicando las burbujas de agua en la superficie del lago debido a la alta temperatura, el vapor se evaporó momentáneamente dependiendo del desbordamiento. Molestarte. Continuando tratando de apuntar al cuerpo espiritual Sulanger y rompiendo la defensa Troll, Ikyu le sonrió a Tamamo no Mae y asintió una vez. Si estaba satisfecho o no, no necesitaba decir mucho pronto, porque insatisfecho el objeto básico no sería puesto en sus manos. Vete. Todos dicen que no hay necesidad de tal hospitalidad, maestro. Esto no es más que el deber de Tamamo de amar. Ikyu no dejó rastro de inclinar la cabeza para evitar al otro con una sonrisa brillante. No lo negó, incluso una vez que se enamoró, no lo dijo a través de sí mismo, porque este tipo de esposa sabia en realidad no tenía mucha resistencia, era solo que la razón le decía claramente, había algunas cosas a las que había estado prestando atención desde el principio, y era difícil de modificar. Capítulo 23. Sueño. Espléndida en el palacio, la joven por un lado temblaba su cuerpo y, por otro lado, rezaba para que la pesadilla pudiera despertar rápidamente. Pero las pesadillas son generalmente pesadillas, porque de la humanidad constituye la sociedad más profunda, solo hay una niña no humana que finalmente no puede seguir ocultando su identidad. Cuando sus identidades se revelaron en un abrir y cerrar de ojos, algunas personas regañaron indignadas porque se sintieron engañadas, y algunas personas huyeron en todas direcciones porque tenían miedo, pero todos no escucharon la explicación de la otra chica. Tenía mucho miedo de cualquiera, en comparación con todos los que tenían que desesperarse, y ya no se atrevía a mirar a los ojos de todos, huyó al palacio. Era una mujer joven que estaba sola en el desierto, la luna llena estaba oculta por el encantamiento, la hierba silvestre parpadeaba con el viento, la niña no lloraba, ni palabras, solo lágrimas constantes en las comisuras de los ojos. Y el otro es el escepticismo para mí, la duda o la insatisfacción, es para amar a los traidores que se separan trágicamente. Es solo que no es el verdadero final, la majestuosa posición militar en la reunión, la joven esquiva constantemente, explica constantemente, pero para ella, nadie se da cuenta. La humanidad solo gritaba el lema Killing Love Lake, moviendo constantemente espadas, disparando flechas constantemente, solo pensando en llevar a la niña al lugar de la matanza. Todo esto se debió a que tenía un par de orejas de zorro que no pertenecían a los humanos y una cola que no pertenecía a los humanos. La joven desesperada nació con ira, y en la ira encendió el fuego de la ira, pero cuando repelió al enemigo una y luego, frente al enemigo nuevamente, estaba calculando explicar algo, pero durante 3 días y 3 noches llovieron flechas adentro, y nadie escuchó lo que dijo. Cayendo en la lluvia de flechas en el interior, todo su cuerpo era sangre. Exclamación de apertura exclamación de cierre. Ikyu se sentó lentamente y extendió la mano para tocar instintivamente el rabillo del ojo. Está un poco mojado. Obviamente había decidido no llorar en silencio, estaba llorando de nuevo, no importaba cuánto esta vez, obviamente no estaba llorando por sí mismo. Originalmente, esta es la verdad. Ikyu apretó el puño en el borde de la cama, ¿qué puede espiar el maestro a la persona que recuerda algo, para él está realmente perforado? ¿Cómo te va, maestro? Mirando el delantal que abría la puerta de la habitación de Tamamo no Mae, mirándola todavía sosteniendo la olla a toda prisa, mirando a la otra mujer sin el menor indicio de preocupación, Ikyu se quedó en silencio por un momento, sacudiendo la cabeza. Nada. De todos modos, siento que huelo un olor a quemado. Ah. Al escuchar la voz de Yeshu, Tamamo no Mae inmediatamente gritó de miedo y corrió de regreso a la cocina. El desayuno es completamente tan rico como antes, es solo cuestión de manipulación, aunque sigue siendo la misma persona la que hace la manipulación, pero hace unos días, para que Ikyu viniera y dijera que quería detenerse un poco pero no podía conseguir la comida, hoy en su boca parecía romper las reglas de la miseria. Hablando de eso, al igual que tú, ¿por qué el hermano Lin está dispuesto a firmar un contrato conmigo? La voz sonó y Ikyu se arrepintió de inmediato. No era que estuviera preguntando con palabras, esperaba que la relación real fuera siempre muy simple, tan simple que mientras pudiera mantener la relación con el maestro tanto como fuera posible. ¿Por qué? ¿Qué? Tamamo no Mae lo pensó y dijo con una sonrisa, en términos generales, Tamamo también disfruta mucho sirviendo a la humanidad. Naturalmente, todavía había una opción estándar al principio, es solo que los requisitos de Tamamo no son altos, al igual que su maestro en una forma, al escuchar que pidió una forma de sonido más tarde, Gokutao decidió venir. De todos modos, tienes que venir y hablar con la puerta, no se siente muy diferente. Al escuchar esto, Ikyu perdió algunas partes de él al mismo tiempo, y aún más disipó una forma de suspiro. ¿No, siempre sientes que el nuevo maestro de apariencia en este momento es un poco raro? Ikyu exudó una leve sonrisa y dijo, simplemente siento, respondiendo a mí es Yutao, de hecho es demasiado bueno.
Al escuchar a IQ decir esto desde su corazón, Tamamo no Mae no pudo evitar sonreír. ¿Quién es negro? El maestro finalmente descubrió el encanto de Tamamo, ¿empieza de gustarme? Es la primera vez que te escucho usar yo para llamarte a ti mismo. Eso es porque el maestro se dirige a mí más íntimamente. Tamamo, naturalmente, necesita dar una respuesta a esto. ¡Ay! IQ sostuvo los palillos en su pequeña mano con lentitud. Tamamo no Mae asintió vigorosamente, por supuesto que lo hay. Para que los nacidos celestiales se enamoren fácilmente de los demás, Yutao tiene confianza, no importa cuán relativo sea, también soy muy fácil de enamorarme de otras personas, ese tipo de persona, e inmediatamente tomó al maestro para decir, es que me gustará el otro con un ojo. Aunque estoy un poco avergonzado, siempre he roto las reglas del hermano del alma y no tengo resistencia. ¿Rango? Y aquí estaba estupefacto, mi alma, el comandante. ¿Qué clase de demonio es el mariscal? ¿El alma todavía tiene un comandante para decir algo? Así es, muy arrogante. Es obvio que la impureza que el alma no puede tolerar es difícil de tolerar la implicación divina, y está claro que el mismo demonio no es diferente de la postura, y no hay forma de desvanecer la santidad, está claro que siempre está en la caída, pero el maestro del alma es como en las profundidades del resplandor brillante, especialmente claro y decisivo. Es difícil implicar que el Dios es solo la otra mitad de él, y el otro el mismo diablo no es diferente de su actitud, es realmente él. Pensando así, y aquí uno tenía forma de explicar estas cosas, pero pensando en la persona frente a él que fue traicionada por su amada después de la tragedia y la desesperación, no pudo evitar suspirar levemente. Si estás avergonzado, entonces también puedes cambiar este mal hábito. Los humanos son una especie de criatura olvidadiza, es demasiado fácil conseguir cosas, por lo general no seremos particularmente preciosos. ¿El maestro me está odiando? Al escuchar la voz, IQ sacudió la cabeza apresuradamente y dijo, por supuesto que no. Inmediatamente tras esto se considera como una advertencia para la humanidad. De todos modos, siento que tú mismo necesitas entender. Aunque entiendo, todavía estoy muy feliz de que el maestro pueda decir eso, pero, Zaster. Para mí, poder aprovecharme de alguien es una suerte. Porque así, no es mi humanidad, es como convertirme en alguien que es parte de una forma y superar a la humanidad junto con él para toda la vida, así que en términos generales, tengo un significado. En este mundo, ¿alguien encontrará este tipo de significado? En su corazón, IQ no pudo evitar sentirse molesto. Tamamo no Mae sonrió, sí, ella no está justo frente a ti. Además, yo tampoco soy un humano, maestro. La humanidad es fanática de los dioses, el deseo de convertirse en dioses, ¿quieres convertirte en humano? El maestro puede verlo. IQ admitió tácitamente no hablar. En realidad, no puedo contarme como un dios. No soy más que un dios de proyección celestial en el que hay una personalidad de todo tipo de objetos. Tamamo no Mae sonrió y dijo, no importa lo que tu maestro no se equivoque, la razón por la que nací es porque aspiro a convertirme en humano. En el pasado, el yo en sus ojos, la humanidad obviamente no tenía un solo elemento de felicidad, pero pasaron muy rápido con una apariencia feliz. Obviamente tan débil, obviamente no hay alivio en estar vivo, pero siempre muestran una sonrisa, obviamente básicamente no me ven, y todo su cuerpo cree en mí de todo corazón, además, debido a mi sacrificio. Al verlos gracias a mis sirvientes, inmediatamente me sentí muy feliz cuando pensé, si puedo o no ser como ellos para servir a alguien, y este es el deseo de Tamamo no Mae hasta ahora. Al verlo todo en un sueño, también hay una leyenda en este mundo, y Akiu entendió gradualmente que la persona frente a él nació como la causa. Es solo un pensamiento, tomar impulsivamente esta alga hembra como una forma de reencarnación, tratarla como una niña de raza humana nacida en el suelo, incluso olvidando por completo quién solía ser. Pero incluso si no hizo nada malo, incluso si solo soñaba con casarse con los dioses humanos, una persona a la que le gustaba soñar con mujeres jóvenes, pero no pertenecía a los humanos con orejas de zorro y cola de zorro, traicionados y asustados por los humanos, incluso el destructor y la matanza, pero era natural. Capítulo 24. Enero caos. Y Akiu sintió de repente que podía invocar a la persona frente a él. Quizás no fue solo cuestión de suerte. Uno quería convertirse en humano, pero fue rechazado por los humanos. Uno era claramente humano, pero le costaba integrarse plenamente en este mundo. Uno quería servir a los demás como seguidores. Uno anhelaba ser el amo de todos. Esta combinación era al menos similar en este punto. Nada mal. Sin embargo, fue precisamente por esta sensación que IQ finalmente dejó de decir más, la noticia resonó. Tras más de medio mes de preparación, IQ finalmente eligió un objetivo. En ese momento, recibió información más detallada sobre el objetivo. Nero Chaos. El nombre original, Nero Lugowei, era originalmente un mago renegado de la asociación mágica, la asociación primitiva nórdica Panwanbai. Se convirtió voluntariamente en un apóstol muerto para estudiar magia, y finalmente se convirtió en uno de los 27 apóstoles muertos, ocupando el 10º lugar. Chaos era el nombre que la iglesia le daba, debido al significado de caos. Originalmente, la personalidad de Nero Lugowei ya era frágil, por lo que Nero Chaos ya no era un individuo, sino un grupo caótico de cientos de bestias salvajes reunidas. Su habilidad mosaico de realidad Nido del Rey Bestia fue esta manifestación, fusionándose con las 666 bestias en una sola, dándole la impresión de poseer 666 vidas. Pero como el núcleo de la bestia dentro de su cuerpo no tiene una forma fija, al liberarse se transforma en una bestia.
Incluso si muere en el exterior, mientras no se destruya su núcleo, puede completar rápidamente la regeneración interna. Por lo tanto, en teoría, si uno quiere matar a Nero, debe destruir instantáneamente las 666 vidas. ¿De verdad no hay problema, maestro? ¿Simplemente llegó y eligió de inmediato a un oponente tan difícil? Elegir otras cosas no tiene mucho sentido. Como cazarrecompensas, el trabajo no se limita a luchar. Encontrar y perseguir un objetivo suele llevar muchísimo más tiempo que luchar. Para él, el tiempo es más importante que muchas cosas, y la gran mayoría de la gente no merece que lo hagan perder el tiempo en el trabajo. Español frente al misterio de alto nivel, el misterio de bajo nivel está condenado a ser suprimido. Cuanto más conoce la verdad de este mundo, más claramente siente su propia fuerza, y Q descubrió de inmediato, incluso si es director Kai como un mago colorido, no es el objetivo que busca para entrenar. Oficial, gran, color, marca, clásico, orgullo, sacerdote, fez, abierto, causa, hijo mayor, conde, pólvora, marco. Aunque el nivel del mago no representa necesariamente la fuerza de combate, pero realmente no hay muchos verdaderamente dignos de su acción, y realmente no hay muchos magos con recompensas. En comparación, Nero Kaioshi ya es su pequeño número de objetivos. Tal vez comparado con un verdadero ancestro todavía tiene algunas deficiencias, pero si no, la batalla que busca no tiene sentido. Desafiar a los más fuertes es un entrenamiento, vencer a los débiles es algo natural. Si quiere derrotar a Tamamo no Mae 9 veces, está destinado a recorrer el camino Asura. Vamos. Tras empacar su equipaje, Q y Tamamo no Mae se despidieron del pequeño lago de bambú, donde llevaban más de medio mes, y abordaron el vuelo hacia el pequeño país. Según la información que obtuvo, finalmente se reveló el paradero de Nero Kaio, el estrecho sendero, el aullido de las bestias. Bajo la oscuridad de la noche, varios hombres y mujeres luchaban por escapar. Una manada de lobos negros perseguía a su presa, un hombre descalzo que corría detrás de la mujer finalmente resbaló y cayó al agua sucia. En un instante, el hombre que se había esforzado tanto por mostrar su verdadero yo para perseguirla, y su amiga íntima, la ignoraron tácitamente y continuaron huyendo sin mirar atrás. La manada de lobos se acercaba, y su aura sanguinaria provocó que la hembra, que apenas se había levantado, cayera de nuevo al agua sucia. Unos colmillos afilados ya estaban ante sus ojos. Bajo su brillante mirada roja, todo su cuerpo tembló y gritó desesperada. En el momento en que el lobo abrió la boca para tragar su sangre, ella cerró los ojos inconscientemente. ¡Bang! El dolor, que debería haber sido intenso, aún no había llegado. Al abrir los ojos de nuevo, la mujer, incapaz de razonar, vio como uno a uno los lobos negros caían al suelo, y una figura con una pistola también cayó repentinamente desde arriba, cayendo sobre la manada de lobos que ya había sido abatida. Efectivamente, un vampiro sigue siendo un vampiro. Al observar la manada de lobos que se disipaba lentamente, la boca de Q reveló una sonrisa indiferente. Olas de humo negro se extendieron de inmediato, con él como centro, abrazando cada cuerpo del lobo negro que se disipaba, devorándolo todo y finalmente encogiéndose. Llevaban 4 días en el pequeño país, pero la búsqueda de la misión era más engorrosa de lo que imaginaba. Incluso con la ayuda de Tamamo no Mae, no era tarea fácil. Sin embargo, no desperdiciaron esos días. Nero Kaio estaba allí. ¿Puedes determinar su ubicación, Tamamo? Un rastro de poder mágico animal caótico emanó de la palma de Q. Esta fue la información que pudo recopilar, y al instante siguiente, Tamamo no Mae, espiritualizado, se la arrebató. Déjamelo a mí, maestro, norte. Tras un rato recordándole las palabras de Tamamo no Mae, Q saltó, apoyándose en las paredes laterales. Varios saltos después, regresó al rascacielos, dejando solo a una mujer desaliñada sentada en el canal de agua sucia con expresión aturdida. Al mismo tiempo, el regreso del hombre bestia hizo que un hombre sentado en la habitación del hotel se enderezara, se acercara a la ventana y corriera las cortinas. Al instante siguiente, se reunieron muchas pupilas de bestia. Estas pupilas especiales le hicieron ver rápidamente una figura que volaba por el suelo del rascacielos, acercándose rápidamente. Dudando un momento, Nero Kaioshi se dio la vuelta y se fue. Vio que no se trataba de una sola persona, ya fuera la intuición o la razón de la bestia salvaje, sino que le decían que ambos eran verdaderos enemigos, y que si se desataba una batalla en esta ciudad, atraerían accidentalmente la atención de la Asociación Mágica y la Santa Iglesia. ¿De verdad está huyendo? Al ver un halcón desplegando sus alas y alzando el vuelo, Q se sorprendió y no pudo evitar sentirse un poco molesto. ¿Ya se mencionó a la 10ª generación de la 27 generación? ¿De verdad hiciste perder la cara al antepasado de los muertos? Ante la ira de Q, Tamamo no Mae se mostró un poco divertida y molesta. Hablando de fuerza superficial, es cierto que nuestro bando es un poco más fuerte, maestro. Una persona incapaz de contener por completo su aura, el ancestro, trajo consigo a alguien que lo siguió hasta la puerta. El otro, sin decir palabra, decidió atacar de frente, lo cual fue, sin duda, la forma más insensata de hacerlo. No importa cómo lo digas, su combinación al menos parece muy intimidante. Además, si el otro no tiene ni un poco de precaución, pensándolo bien, no vivirá para ver el día de hoy. ¿Puedes detenerlo? Q aumentó su velocidad de nuevo al mismo tiempo, y en un instante tomó la pistola plateada. Muy difícil. Pero tenga la seguridad, maestro, no podrá escapar de nuestra persecución. Capítulo 25. Batalla de novatos. De la ciudad a las afueras, de las afueras a la carretera desierta, y luego del camino que se adentraba en la selva, siguiendo la pista de Tamamo no Mae, Q finalmente se topó con el Nero Kaioshi, que se había transformado en halcón y había escapado.
También había muchas bestias feroces rodeándolo. Esto es solo una parte de él, maestro. Comparado con la sensación de Ikkyu de que ya había perseguido a su objetivo, Tamamo no Mae comprendió la verdad con una sola mirada. Las muchas bestias feroces frente a él eran solo una parte de la manifestación del Nero Kaiozi. El verdadero Nero Kaiozi claramente no se detuvo allí por completo. ¿Los conejos inteligentes tienen 3 madrigueras? Ikkyu se burló, recuperó la pistola, se la entregó a la izquierda y sacó un cuchillo con la derecha, diciendo, pronto lo entenderá, esta es la decisión más insensata. Rugido. Boom. La feroz bestia no se comunicaba con el enemigo, pero Ikkyu tampoco pensaba en intercambiar nada. El humo negro se extendió silenciosamente. Junto con el rugido de la bestia, se escuchó una repentina ráfaga de balas demoníacas. La batalla comenzó de repente. La ráfaga de balas demoníacas explotó en el pecho del oso gigante, que parecía una bestia demoníaca. En un instante, Ikkyu no retrocedió, sino que avanzó. La hoja negra se fundió en la oscuridad, un solo corte horizontal al oso gigante, luego giró el pie y la hoja desgarró la garganta de un lobo negro. Alzó de nuevo el cañón para enfrentarse a un hocico gigante que parecía un demonio con la boca sumergida en un cuenco de sangre. ¡Bum! Liu rugió de nuevo, pero las piernas de Ikkyu también fueron arrancadas por una cantidad ingente de ataduras de insectos, como ventosas afiladas como cuchillos comunes, que intentaban sujetarle y romperle las 2 piernas. Varios diminutos e imperceptibles mosquitos de sangre aterrizaron sobre él con aún más descortesía, succionándole la sangre. HMPH. Un vasto poder mágico se disparó repentinamente, derribando muchas ataduras de insectos a la vez, fusionándose con la oscuridad. La hoja giró de nuevo, evitando la colisión horizontal del toro bárbaro. Un solo corte partió instantáneamente a la serpiente venenosa en 2. Mentira. Las afiladas garras del halcón eran como ganchos. En el momento en que la antigua fuerza de Ikkyu no retrocedió ni surgió una nueva, las afiladas garras agarraron de inmediato la muñeca de Ikkyu, que blandía el sable, agitando sus enormes garras, intentando levantarlo por completo. Pero sus alas extendidas no solo no pudieron levantar nada, sino que se detuvieron ligeramente, quedando completamente expuesto bajo la boca del arma. Otro disparo sonó, el cuerpo del halcón se hizo añicos en las llamas furiosas, pero al mismo tiempo, un único y afilado cuerno atravesó repentinamente el pecho de Ikkyu, el impacto lo inmovilizó contra un gran árbol. Tratarme como a un humano es tu mayor error. El gran sable giró de un lado a otro y apuñaló directamente hacia abajo. La fuerza explosiva atravesó instantáneamente la cabeza del rinoceronte. Una nube de humo negro surgió de la hoja. En medio de la rotación, apareció un vórtice que en un instante engulló por completo el enorme cuerpo del rinoceronte. Este es Ikkyu, tomando prestado su propio poder de colaboración para poder desplegar el mayor poder devorador. Mientras su colaboración aún pueda aceptarlo, no hay necesidad de digerirlo de inmediato ni de ser responsable de contenerlo, solo necesita enviarlo devorado al otro lado. Ambos pies aterrizaron de nuevo en el suelo, y Ikkyu se preparó para abrir las ventosas afiladas, pero de repente, en el humo negro que se disipó extrañamente, las piernas muertas se regeneraron en la parte superior del cuerpo. Su mirada se dirigió repentinamente hacia el simio gigante que saltó del árbol, atacando inesperadamente. Ignorando su propia defensa, Ikkyu usó una espada para apuñalar al simio gigante que blandía su puño exagerado. La gran boca del abismo se abrió en la punta de la espada una vez más. El pesado puño del simio gigante aún no había aterrizado por completo en el cuerpo de Ikkyu, su cuerpo ya había sido tragado un paso por delante. La hierba y los árboles se marchitaban, y la herida en el pecho de Ikkyu que fue perforada se cerraba rápidamente a una velocidad visible a simple vista, ejerciendo continuamente su vitalidad para ejercer su poder de naturaleza inmortal al extremo. Muchas pequeñas heridas fueron curadas en un abrir y cerrar de ojos, y lo más increíble fue que desde el principio hasta el final, ni una sola gota de sangre había fluido de sus heridas. Aunque no necesitaba chupar sangre, esto no significaba que una persona con el rasgo de vampiro no tuviera la más mínima sensibilidad hacia la sangre. Combinado con su propio rasgo de saqueo, era más tacaño con su propia sangre que cualquier otro. Sus intentos de succionar sangre fracasaron, y el mosquito devorado fue la mejor prueba. ¡Bang! Cada lobo negro se enfrentó a ello en conjunto, pensando en aprovechar la debilidad del enemigo para completar la cacería, pero incluso ellos mismos temían no poder detectarlo. Sus brillantes pupilas rojas se habían vuelto aún más carmesí. Desenvainando sus espadas para luchar de nuevo, Ikkyu sabía que su esgrima, habilidades físicas e incluso técnicas de lanza estaban en completo desorden en el combate real, pero cuanto más se sentía así, más ansiaba la batalla, porque solo luchando podría recuperar todo eso rápidamente. Rugido. Las heridas en el cuerpo de Ikkyu seguían aumentando y sanando constantemente, y con cada herida que aparecía, el cuerpo de una bestia feroz caía inevitablemente. Un aura sanguinaria y demencial llenaba la jungla, como si el instinto de lucha se hubiera despertado y la matanza constante hubiera tenido lugar. La estrategia de batalla original ya se había descuidado en algún momento, y el instinto lo había reemplazado todo gradualmente. Junto con la feroz bestia que corta y mata gente, se está transformando en una verdadera bestia salvaje. No, una verdadera bestia salvaje tampoco tiene una intuición tan aguda. Esto tampoco es simplemente el instinto de lucha de una bestia salvaje, es una parte que ha superado algún límite de intuición. A lo lejos, observando esta escena, Tamamo no Mae manifiesta su cuerpo, en este momento ella está extremadamente segura, su maestro es un guerrero nato.
Incluso si no está familiarizado con el manejo de la espada, incluso si sus habilidades de combate también son desordenadas, pero aún así, también puede en la batalla obtener el punto más ventajoso para sí mismo, en un instante tomar la acción más ventajosa para sí mismo. Y por tal talento, muchos héroes raros lo llaman intuición. El rugido de la manada de bestias se suavizó gradualmente, en menos de 10 minutos, la manada de bestias restante pareció haber recibido la orden, huyendo rápidamente y retirándose. Pero, sin importar qué tipo de bestia feroz escapara, el proceso dentro de su cuerpo se disipaba extrañamente. Al final, solo quedaron unas pocas hebras de humo negro, que llevaban el fertilizante nutritivo absorbido para regresar rápidamente al cuerpo de su dueño. Y esas bestias feroces gravemente heridas lo estaban aún más. El poder devorador enterrado hace mucho tiempo fue detonado. Y Q devoró todo sin piedad, derribando al hijo de la bestia de una sola vez. La jungla envuelta en batalla reveló una tierra completamente vacía, de pie en el centro de la tierra abierta, siguiendo cada hebra de humo negro que regresaba a él. Las heridas de IQ sanaron rápidamente, incluido el poder mágico consumido, también a una velocidad que muchos magos difícilmente podrían imaginar, incluso la cantidad total de poder mágico tuvo un paso adelante en el crecimiento. El saqueador que devoró todo eventualmente devorará todo y se expandirá. Capítulo 26. El devorador violento. Un halcón en vuelo descendió al suelo, transformando y restaurando al instante la apariencia de Nero Chaos. En un instante, las pupilas de la bestia Nero Chaos dejaron de ser carmesí. Ya no eran carmesí, sino rojas, casi negras, un rojo pálido. Rugido. Cada boca abierta de la cuenca de sangre, la cabeza de la bestia salvaje emergía de su cuerpo, presa del ansia de comida. El fuerte deseo de comer quería abrumar su razón. El hijo de la bestia tampoco regresó por completo. Su regreso trajo consigo algunas cosas que no debían ser devueltas. Ese fue el deseo devorador incontrolable, el fuerte impulso de chupar sangre que alcanzó casi instantáneamente un pico sin precedentes. Ese fue el intenso deseo que nunca antes había experimentado de convertirse en un discípulo muerto. La persona racional, finalmente dominada por el instinto, se liberó de inmediato del cuerpo de Nero Chaos. Sus pupilas rojo oscuro y brillantes se precipitaron hacia la pequeña ciudad iluminada cercana. En ese momento, su único deseo era comer, comer sin parar. Cuando Ikki y Tamamo llegaron a la pequeña ciudad, este lugar ya era una ciudad sumida en el llanto. Al observar los numerosos cadáveres roídos, los ojos de Ikki brillaron con reticencia, pero pronto se transformó en determinación. Caminando entre la sangre y el fuego, las balas se cargaron de nuevo, la boca del cañón reflejó la luz destellante, y una lanza atrajo a un grupo de ghouls para enterrarlos. Sin necesitar ya a Tamamo no Mae para seguir guiándolo, bajo la atenta mirada de las numerosas bestias, Ikki finalmente encontró el objetivo que buscaba en una caótica zona residencial. ¿Están todos aquí?, preguntó Ikki en voz baja, y claramente no eran las palabras de Nero Chaos. Este es el tema principal, maestro. No importa cuántas bestias se puedan distinguir, solo la esfera de realidad nido del rey bestia no mentirá. Incluso si hay muchas guaridas de bestias, no habrá una segunda. Ve a la escuela bien de una vez. La sonrisa de Ikki era un tanto burlona y fría. Nero Chaos miró en silencio a la persona que tenía delante. La gran cantidad de comida calmó su impulso de chupar sangre, y sus brillantes ojos rojos, restaurados, indicaban que había recuperado la razón. Desafortunadamente, esto no significaba que hubiera reprimido por completo el impulso de comer. Comparado con su naturaleza de chupador de sangre, sería mejor decir que era más glotón. Incluso siendo un humano, su hambre lo hace cometer locuras inimaginables, y considerado una especie de chupasangre de la gula violenta, este tipo de deseo instintivo infinitamente exagerado es, sin duda, como echar leña al fuego, un deseo de comida casi extinguido, tan intenso que podría quemar toda razón. ¿Quieres matarme? Trayendo de vuelta a cada bestia, Nero Chaos no preguntó el motivo, simplemente confirmó con calma. Desde que completó el nido del rey bestia, en este mundo han sido pocos los que pueden matarlo, pero la persona frente a él probablemente sea una de esas pocas. El hijo del hombre bestia fue capturado, una señal muy clara. ¿No es esto ya obvio? Y Ikki rió con arrogancia. Ven aquí, Nero Chaos. Solo puedes quedarte a mi lado y observar en silencio. Si no quieres morir aquí, intenta golpearme. Naturalmente, Nero Chaos no creería del todo esas palabras. Necesitaba que su amo le proporcionara poder mágico para sobrevivir. Claro que no podía quedarse sentado viendo morir a su amo con facilidad. Aunque no interfiriera al principio, en un momento crucial, las supuestas palabras de observar desde la barrera probablemente no tuvieran sentido. Aún así, Nero Chaos actuó. Retirarse ya le había hecho comprender claramente. Seguir ocultándose solo lo llevaría a ser invadido paso a paso cada hora, minuto a minuto, y más aún, lo haría volver a caer en la locura. No reconocía a la persona que tenía delante, pero una cosa era segura, debía morir. Afilada como una espada. Así es, esa serpiente negra que de repente acechaba a su presa como una cola era una auténtica espada sierra. Sosteniendo la espada para bloquear los puños escamosos desconocidos, aunque intentó esquivarlos con todas sus fuerzas, la serpiente negra, con forma de espada, le dejó al instante una profunda herida en el rostro. Pero esto fue solo el comienzo de la batalla. ¡Bang! Un extraño puñetazo escapó de su pecho, pero fue solo un puñetazo. Incapaz de esquivarlo, Ikki salió volando por el aire. Su cuerpo atravesó la valla, la pared y finalmente cayó en una habitación, el poder de 100 bestias. Aunque solo fue un puñetazo, Ikki sintió como si una bestia lo aplastara al instante.
La sangre fluía incontrolablemente de su boca, sintiendo cada fibra de su vida emanar del otro lado. Entrecerró los ojos, su poder mágico se desbordó. Arrojó la pistola que llevaba en la mano izquierda, aferró el sable con ambas manos, dio un paso al frente y dio la bienvenida al poderoso enemigo que se dirigía hacia él. Ken Ken Ken. La hoja de la espada y sus 6 brazos chocaron en un abrir y cerrar de ojos, y un instante después, la espada atravesó instantáneamente la garganta de Iekyu. Puras habilidades de combate, esta es una lucha completamente unilateral. Desafortunadamente, es definitivamente una lucha de nivel no humano, como si despertara los instintos ocultos en la ferocidad. Incluso con la garganta perforada, los ojos revelan una luz roja sedienta de sangre, sin mirar sus propias heridas, una espada también atraviesa el pecho del enemigo. Al observar la garganta de humo negro que se disipaba frente a él, Nero Chaos finalmente determinó su naturaleza. Con apariencia humana, se asemejaba indudablemente a un discípulo muerto. Al menos en su condición de inmortal, el oponente probablemente no era más débil que él. Al comprender esto, tras explorar, Nero Chaos no se contuvo. Una bestia feroz apareció de inmediato por detrás. Sin mirar la espada que lo atravesaba, su cuerpo desapareció y fue absorbido por el vientre de la bestia. Tras el cierre definitivo de su pecho, una bestia sangrienta con venas fluyentes también lo reemplazó y apareció frente a Iekyu. ¿Rugido? Aunque se decía que era una bestia salvaje de cuerpo de reunión, la alta y feroz bestia que tenía enfrente ya era claramente un cuerpo de reunión de nivel bestia fantasma. Incluso un rugido poseía un poder devastador. El simple hecho de mantenerse erguido infundía una intensa sensación de opresión. Pero esto fue así, claramente insuficiente para hacer retroceder a Iekyu. ¡Bang! Al ver acercarse la afilada espada, la feroz bestia emitió un rugido bajo y, en cuanto la sujetó con fuerza, le propinó una patada en el abdomen. Bajo una fuerza difícil de resistir, la figura de Iekyu salió volando al instante, destrozando las paredes de la casa y apareciendo de nuevo en la calle. Sin embargo, no reaccionó en absoluto. Antes de que pudiera levantarse, recibió un puñetazo de la feroz bestia, destrozándole el esternón y la columna vertebral. Finalmente, su cuerpo quedó partido en dos por la fuerza de la bestia. La sangre salpicó y el humo negro llenó el aire. Al observar el cadáver destrozado en su mano, este se convertía en hebras de humo negro que se disipaban, incluso envolviéndolo. La feroz bestia rugió. Las venas color sangre de todo su cuerpo brillaron con un destello rojo intenso, repeliendo el humo negro. Un cuerno, lleno de una aura frenética, surgió lentamente de su cabeza. Shusususu. El aura caótica, con el cuerno como centro, se expandió continuamente, cubriendo finalmente el cuerpo circundante en un radio de varias decenas de metros, desintegrando toda la materia a su alcance. En ese momento, no solo la tierra y los edificios se desintegraban, sino que incluso la materia más diminuta del aire se descomponía continuamente. El orden era absorbido por el caos. ¿Quieres desintegrarme? Trae el verdadero caos y habla de ello. Tras el bautismo del caos, la creación suprema que había despertado del confín del vacío se llenó de desdén. Aunque se había debilitado al extremo, ni siquiera poseía la ley, solo un poco del poder del caos podía debilitar su voluntad. ¿Cuánto lo menospreciaba a alguien para hacer semejante cosa? Capítulo 27. El viento en el ascenso de un vórtice en la formación. Formando un vórtice como agitando el corazón, restringiendo cada humo negro en un abrir y cerrar de ojos, condensando una figura fantasmal. La primera vez, la feroz bestia en los ojos sedientos de sangre exudaba una mirada increíble. Incluso si el caos tampoco pudiera asimilarlo, así de poderosa era la inmortalidad, cuán poderosa era el alma. Al caer al suelo, el gran sable fue retenido por el humo negro, finalmente, junto con el humo negro, fue recuperado, era como una ilusión. La figura una vez más sostenida en la mano de Nero Chaos te elige, sin duda, correcto. El momento de la vida y la muerte es un gran terror, pero al mismo tiempo también es el mejor temple para un camino adulto. Atajó muerte rugiente, furiosa bestia feroz, una vez más lanzó un viento tormentoso, una especie de ataque, simplemente se rindió por completo. El mismo loco no se miró a sí mismo, su cuerpo fue destrozado repetidamente, solo usó toda su fuerza para blandir la espada y romper el cuerpo de la feroz bestia. Era una bestia salvaje que estaba desgarrando. Cuerpo sucesivamente derrotado, pero cada vez más loco. Los colmillos de la bestia se afilaban cada vez más. 10 minutos de enredo interno, de principio a fin, fueron miserables. La última persona atrapó al poderoso enemigo. Un pequeño hueco en el duro cuerpo de la feroz bestia dejó una herida que, obviamente, estaba lejos de ser una simple herida. La herida sanó rápidamente y, además, ya estaba compuesta. Nero Chaos podía sentir claramente su propia fuerza. En ese instante, le robaron un poco. Aunque en realidad era solo una pequeña parte, su fuerza estaba siendo robada. La batalla seguía en curso después de más de 10 minutos. Observando el cuerpo, derrotado sucesivamente, pero seguía igual. Sin ver el más mínimo debilitamiento en el cuerpo del enemigo, una vez más, tenía una herida. Nero Chaos finalmente descubrió un rastro de inquietud. Perdería. Si el otro bando realmente persiste así, si quiere aplastarlo hasta la muerte cada hora y minuto, es más probable que lo aplaste poco a poco. Es difícil matar completamente a personas con un poder mágico infinito. Las personas pueden devorarlo todo, restaurarlo a sí mismas, y las personas que tiene frente a sus ojos, sin duda, son más como si pudieran destruirlo todo por completo. Devora a la bestia salvaje. Este es tu propósito. La bestia salvaje cachorro lo usa para templar sus colmillos. Inmaduros, al borde de la muerte, retiran constantemente su aliento inmaduro, solo saben succionar leche.
La bestia bebé está templando rápidamente. Revela su verdadera postura depredadora. Y Akio no respondió. Cayó en la locura. La gente no tiene tiempo para pensar mucho más. Masacra, roba, agota todo del cuerpo del enemigo fuerte. Roe el siguiente trozo de carne. Inmediatamente solo piensa en una idea. No pensé que realmente tendría un día frente a una bestia cachorro. Retira a la bestia bebé de nombre desconocido esta vez. ¿Ganas? En la voz de Nero Chaos, forzado a salir rápidamente, pero no tuvo tiempo de esperar a que escapara por completo del círculo de batalla. Su cuerpo repentinamente se estancó de forma extraña. Maldito seas. Ah. Este es el espíritu del zorro sonriendo con palabras encantadoras, pero Nero Chaos escuchó esto, pero tuvo una sensación completamente diferente. El cuerpo se estancó, sintió que detrás de él se conectó de inmediato esa espada afilada. Nero Chaos esquivó apresuradamente para bloquear, pero consideró que eso exponía su abertura, pero aún así, debido a eso, se apagó. El precio en el pecho inmediatamente más una larga herida. Realmente no es una intuición ordinaria. Ya sabía que todavía había una persona siguiendo a la persona al lado de Nero Chaos, por supuesto no sería negligente, pero esto es solo una pequeña abertura ante los ojos que el joven maestro puede captar al instante. Y esto claramente tampoco será nada cercano. Experimentado en cientos de batallas, habilidades de combate como esas, habilidades de combate tan rudas en las que puede confiar, sin duda es esa intuición extremadamente aguda. Correcto. Si se coloca en tiempos antiguos, el maestro, por supuesto, es un guerrero y héroe invencible de 10.000 hombres. Solo el verdadero oponente de esta era es como tan poco fácil de encontrar, así que puede acompañarme, maestro, mucho juego de estrellas. Hacia el falso demonio zorro, una especie de palabras ingenuas. La expresión de Nero Chaos tampoco muestra ningún cambio. Solo un parpadeo de un ojo que estaba inmovilizado, la magia es maldición, magia no puede dudar, espíritu heroico, demonio zorro es competente. Maldición. Una cola de demonio zorro todavía no puede detenerme. Pero la nariz de zorro es en realidad muy afilada, un señor bestia salvaje. En la voz, Tamamo no Mae inmediatamente puso varias piezas de armadura de talismán en el puntas de los dedos. Además, no subestimes en absoluto a una esposa virtuosa. Enojo. ¿Tratas así a mi amo? Yo también he sido un poco incapaz de soportarlo durante mucho tiempo. Nero Chaos no habló más, solo sobre el cuerpo, la sombra negra valientemente, cada bestia feroz una vez más. Apareció en esta ciudad. ¿Qué dijiste? Agencia de entierros, iglesia, catedral, departamento subordinado, uno de los grandes practicantes reunidos dentro de la agencia de combate de personas más fuertes. Pero considerada la agencia de entierros en quinta posición, Mailien Solomon ahora viejo. NG sin experiencia, un poco sorprendido. No oíste mal. Un sacerdote vestido con un atuendo taoísta empujó bajo las gafas. Soltaste. Ese chico está persiguiendo y matando a Nero Kaioshi. Su lucha ha implicado a 2 ciudades. Continúen así, pronto tomaremos medidas. Espera, confirma que ese chico está persiguiendo y matando a Nero Kaioshi y no Nero Kaioshi. Ese chico, Mailien Solomon Ci Disciple 27 Grupo 20. Nero Chaos Ci Disciple 27 Grupo clasificado 10º. Aunque la clasificación tampoco puede representar completamente la fuerza, naturalmente también hay un lugar para calcular. Pero ahora, solo unos días, ese chico ya puede organizar una persecución contra un antepasado Ci Disciple. Confirmo por tercera vez, Mailien, no oíste mal. Ahora, el que está gravemente herido es Nero Chaos debido a su recuperación. Los últimos 2 días él mismo ha atacado continuamente 2 ciudades. Las bajas no son pocas. Al escuchar eso, Mailien se retractó, su sorpresa inmediatamente sonrió ampliamente. Ja. No pensé que, el anciano caótico. De hecho, hoy también dijo, con cierta naturalidad, que fue perseguido por un chico peludo para matarlo hasta el final. Así es como, basado en la información transmitida, ese chico parece no solo haber sido elegido por el Santo Grial, sino también haber sido invocado anticipadamente para seguir a la persona. Al escuchar la expresión de Mailien, pensó un momento, solo infectado. El tercer método también es porque no siente ninguna esperanza. Entonces, piensa en poner esperanza en ese vacío que se oscurece. Milagro. Siento que debería ser lo anterior. Ese chico, pero no confió completamente en la persona que lo seguía. Solo cuando Nero Chaos se prepara para escapar, puede tomar medidas para detenerlo, aunque lo vio 3 veces varias veces. Ese chico casi muere. No tomó medidas debido a la situación actual. Parece que ese chico está sosteniendo a Nero Chaos para templarse. Hace más de 10 días, sigue siendo el novato del demonio, después de más de 10 días de su primera acción, se atrevió a usar a un discípulo muerto para templarse. Como era de esperar de un loco, Mailien no pudo evitarlo. Ríete a carcajadas. Esa persona finalmente cayó en el demonio. Aún así, lo logró. El milagro de esta era. Esto realmente no puede evitar que la gente tenga algunas expectativas. Dawen se encogió de hombros con impotencia. Siento que no deberíamos esperar que sean así para luchar. Sigue luchando contra nosotros, pero ten cuidado. ¿Alguien te dijo que eres realmente muy aburrido, Dawen? No, eres la primera persona. Capítulo 28. El fundamento de la inmortalidad. El alma es inmortal, el cuerpo renace. Al restaurar el cuerpo ilusorio a su estado de carne y hueso, Ikyu comprendió gradualmente el origen de su poderosa inmortalidad.
Esto no se debió simplemente a que se convirtiera en el cuerpo reencarnado de Luo, sino a que devorar a Luo obtuvo la habilidad. Esta característica casi indestructible provenía más bien del origen, de su alma resistente protegida por el contrato. El origen es inmortal. Aunque el origen inevitablemente tuvo cierta influencia en él, fue casi asimilado por él y, al final, no obtuvo nada. La emoción original era que el origen aún asimilaba su expresión, pero mientras no hubiera sido completamente asimilado por él, mientras este mundo aún existiera el concepto de devorar, la naturaleza indestructible del origen podía percibirse y manifestarse en su cuerpo. Sin embargo, su poderosa inmortalidad se debía en última instancia a su alma. Ser capaz de resistir la asimilación del origen, ser capaz de ignorar muchas ilusiones y ataques espirituales, y estar conectado con la orden sobre la creación suprema, la ley inferior que era casi difícil de destruir, fue lo que le hizo revelar algunas partes del aura fundamental de indestructibilidad. Apretando su fuerte y poderoso puño, Ikyu intentó alternar entre el área de carne y hueso y el cuerpo espiritual en una forma similar al humo negro. Sin embargo, esto obviamente no es tarea fácil. Un cambio de autocontrol le consume más de 20 puntos de tipo, lo cual, en el tiempo oficial de batalla, es demasiado lento. Las dos formas no distinguen entre alto y bajo, solo se refieren al poder de combate. La región de carne y hueso busca un nivel más fuerte, pero la ventaja de la forma de humo negro reside en la capacidad de resistir golpes, y el control de poder devorador también se debe a su deseo. Esto es similar a la sensación de intercambio de talentos en muchos juegos. Desafortunadamente, en realidad, no tiene la capacidad real de intercambiar talentos. Después de todo, según la explicación de Tamamo no Mae, el talento no tiene lenguaje dividido, por lo que tendrá la sensación de intercambiar talentos, pero solo porque no puede reunir toda su fuerza. Solo un cebo, su cuerpo real no está en esa dirección, maestro. Al oír la noticia del regreso de Tamamo no Mae, Ikyu no pareció decepcionado. La verdadera batalla entre él y Nerokayo sí había tenido lugar solo 3 días antes. 3 días antes, el otro grupo había escapado tras el bloqueo de Tamamo no Mae. Al segundo día, solo persiguieron a una bestia abandonada por su cuerpo original. Tras recibir la noticia, Nerokayo sí los persiguió a gran escala hasta este punto, pero, como era de esperar, la bestia que pretendía expulsarlos por completo no fue fácil de capturar. Para bien o para mal, es un ancestro. ¿Acaso no tiene el porte de un maestro? No fue una verdadera derrota, ni se consideró una verdadera huida. Nerokayo sí claramente no quería involucrarse más con ellos. No puedo provocar, me rindo, busca a otros oponentes, quiero evitarlos con todo mi corazón. Nerokayo, al recordarlo, debería tener esa mentalidad. Tamamo no Mae se cubrió la boca y sonrió. Maestro, creo que los expertos no suelen vivir mucho. ¿Qué es un experto? Esta respuesta tiene mucho que decir, pero hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Solo los vivos son verdaderos expertos. Y muertos, las manos superiores no sirven de nada. Y aquí uno tenía forma de refutar, pero tampoco estaba dispuesto a dejar ir a Nerokayo así como así. Después de todo, le convenía subir de nivel a su Tai, y revolviendo toda la tierra no pudo encontrar a muchos. ¿Aún podemos encontrarlo? Tamamo no Mae sonrió con falsedad, extendió la mano para sacar un espejo y dijo, claro que puedes. Dispersar el cebo no es poca cosa, pero olvidé decirle que los ojos del zorro son los más brillantes. Tesoro, piedra de la naturaleza iluminada por la luz del sol del cielo acuático. Según la leyenda, la piedra fue sacrificada a las nubes, por la luz solar que emanaba del cielo, pero finalmente fue extraída de las nubes y sacrificada en el río, convirtiéndose en un espejo que reflejaba la luz del sol bajo el agua. La teoría del sol que refleja el agua, en otras palabras, es el sol en el avatar del mundo humano, esta es la esencia de Caster. Finalmente, pensando en Yata no Kagami, que simboliza la encarnación del gran dios del cielo, el origen de esta teoría del espejo de agua, que es exactamente la piedra de la naturaleza iluminada por la luz del sol del cielo acuático, es fácil de adivinar. Sin embargo, la herramienta del tesoro es, en última instancia, un arma creada a partir de la fantasía humana como un esqueleto. Si el estado espiritual de Tamamo no Mae no se hubiera derrumbado, este fantasma noble antimundo de grado X no habría sido degradado a D, entonces quizás podría tener otro nombre. Recuerdo que la habilidad de tu herramienta del tesoro es... En cuanto a sus propias habilidades como persona, Ikyu, naturalmente, no lo ignoraría por completo. La herramienta del tesoro no es algo que solo se pueda usar cuando se libera, maestro. Al igual que un espejo, aún tiene la función más básica, sin embargo, mi nivel espiritual es un poco bajo. Ikyu no tuvo forma de refutar de inmediato. Saber Calibur puede usarse como espada incluso cuando no se libera. Este espejo, naturalmente, no sería una basura sin él. Herramienta del tesoro de nivel X, incluso si se reduce, su base definitiva es un nivel X. ¿Necesitas aumentar su nivel espiritual para poder usarla? No estoy aquí para venerar a mi país, así que el requisito de estatus espiritual debería ser un punto más alto, pero no importa, con el apoyo total del maestro, estas cosas no son un problema. Al escuchar la voz de Tamamo no Mae al mismo tiempo, Ikyu también sintió que su propio poder mágico se desvanecía rápidamente. Para mayor seguridad, aumentó de inmediato la velocidad de refinamiento del gran poder mágico de origen al máximo, para asegurar que hubiera abundante poder mágico para abastecer a Tamamo no Mae. Entonces, vio una verdadera encarnación del sol. El movimiento del gran poder mágico de origen provocó ráfagas de viento, el poder mágico que se acumulaba continuamente comenzó a erupcionar lentamente, la gloria del sol se concentró en su cuerpo, la cola peluda continuó creciendo, y el color peludo también fue reemplazado gradualmente por la gloria dorada y hermosa del sol.
En menos de un minuto, acompañado por el ligero grito de Tamamo no Mae, la dorada y hermosa cola de zorro se dividió al instante en tres. Un instante después, las tres cabezas eran como, el resplandor del sol se proyectó, revelando algunos fragmentos de la ilusoria cola de zorro que inmediatamente reemplazó la cola de carne y hueso que tenía delante. ¿Tres colas? Sintiendo un poco del poder mágico que él consideraba rico, al volver a mirar las tres colas detrás de Tamamo no Mae, Ikyu comprendió claramente algo celestial, con una impulsividad increíble. Mírame, maestro. Tamamo no Mae tomó con confianza el espejo giratorio que tenía a su lado. Al instante siguiente, el espejo que reflejaba el resplandor del sol destelló rápidamente con imágenes. Y es ahí donde se revelan Nero Chaos y el paradero de cada bestia. Lo encontré. Ikyu asintió. Vio a Nero Chaos girar la cabeza repentinamente en el espejo, pero con solo mirarlo, no tenía forma de confirmar su paradero. Sin embargo, esto obviamente no importaba, pues él desconocía el asunto. Tamamo no Mae, por supuesto, ya lo sabía. Capítulo 29. Emilia Kiritsuru, Ciudad Ainsburn. Este es un lugar sellado por hielo y nieve, los magos usan técnicas secretas para preservar las venas del dragón, en las raras personas se adentran en la antigua ciudad blanca. Y en este lugar no hay pájaros extendiendo sus alas, ni hay hierba verde ni árboles en la tierra, acumulada es la ambición milenaria de la familia Irem y Belem. De las tres grandes familias que crearon el Santo Grial, la familia Irem y Belem pasó en el Santo Grial sin duda la que más tiempo. Sellándose en las profundas montañas de hielo, negando obstinadamente toda comunicación con el exterior, hace aproximadamente 1000 años también comenzaron a perseguir el milagro del Santo Grial. Sin embargo, su búsqueda ha estado llena de obstáculos y humillación. Hace 200 años, no tuvieron más remedio que renunciar a sus propias fuerzas para cumplir el deseo del Santo Grial y, en su lugar, llegaron a un acuerdo con los extranjeros Tosaka y Makiri y cooperaron. Pero en la guerra del Santo Grial que siguió, debido a la insuficiente fuerza de combate del Señor, no lograron obtener la victoria ni una sola vez. Al final, no tuvieron más remedio que llegar a un acuerdo decisivo y enviar a un mago guerrero del exterior. Y el ser llamado Emilia Kiritsuru, orgulloso linaje de Belem, el siervo del amante, quien no dudó en tergiversar su carta por segunda vez y preparó deliberadamente la carta del triunfo para la cuarta guerra del Santo Grial. Pero hoy, la carta del triunfo no podía evitar estar un poco preocupada. De pie en el pasillo junto a la ventana, con la boquilla en la punta de los dedos, a Emilia Kiritsuru no le importó que el color de la ventana ya formada no cambiara, y simplemente reflexionaba en silencio. De hecho, por el bien de su esposa e hija, hacía mucho que no fumaba, pero hoy, por costumbre, encendía uno para sí mismo. ¿Sigues preocupado? Tras estas palabras, una mujer noble como una gema se acercó lentamente a Emilia Kiritsuru. Con el brillo de la nieve, su cabello largo y plateado, sus pupilas rojo rubí, y ese rostro excesivamente hermoso y delicado, aunque de marioneta, aunque considerado una persona artificial, amado, confiado y casado con su esposo Irisbiel, claramente no carecía de sentimientos. En su cuerpo era difícil ver el supuesto vacío. ¿Dónde está Ilia? Al verlo acercarse, Emilia Kiritsuru apagó rápidamente la colilla. Me acabo de quedar dormido, ¿sigues pensando en el asunto del oponente? Emilia Kiritsuru lo observó con expresión seria mientras decía, es un oponente aterrador. Si después de 2 años no ha muerto, solo puede ser más aterrador, así que estoy pensando si actuar ahora. Ikyu, un novato en el camino demoníaco. Aunque debería ser un novato insignificante, su nombre se difundió rápidamente en este lugar de clase mundial. Para prepararse para la guerra del Santo Grial y reunir información, lo más importante es que la velocidad de ascenso de esta persona es realmente increíble. Un mago novato fue perseguido por la serpiente Akasa, y no solo no murió, sino que fue completamente devorado por el ritual de reencarnación de la serpiente Akasa. Incluso durante el proceso de asimilación por el origen, apenas podía creer que tuviera la fuerza de voluntad para sobrevivir. Luego, después de solo medio mes, pudo perseguir a un ancestro discípulo muerto. Esta velocidad de crecimiento era simplemente asombrosa, pero lo que era aún más asombroso era él mismo. Usó el poder del discípulo muerto para transformarse sin efectos secundarios. Ni siquiera el llamado ancestro muerto del caos pudo destruir por completo su inmortalidad, pero en teoría, seguía siendo un humano. El origen devorador, cercano al misterioso origen, posee un cuerpo de nivel de bestia fantasma, y también posee un mago relativamente similar, un horno mágico de otra dimensión. En esta era, aún puede aparecer un humano así, lo que deja atónitos a muchos magos de linaje orgullosos. Incluso la familia Belem, separada del mundo del Over Belem, está hablando de él, y se puede ver que muchos magos externos se fijarán en este misterio viajero. Se dice que, tras confirmar la situación el primer día, la asociación mágica ya había decretado el sello. Aunque aún no ha madurado del todo, la fuerza de este oponente ya es evidente. ¿Piensas actuar ahora? Al escuchar los pensamientos de Emilia Kiritsuru, Irisbiel se sorprendió y, al mismo tiempo, no pudo evitar mostrar preocupación. Pero Kiritsuru, ¿ni siquiera has invocado a nadie? Por eso dudo si aprovechar el momento en que aún no ha crecido del todo para estrangularlo antes de tiempo o conservar mi abundante fuerza y esperar a que llegue la guerra del Santo Grial. Emilia Kiritsuru observó el hechizo de comando en el dorso de su mano. Con esta parte de la marca sagrada presente, quería invocar al espíritu heroico con anticipación. No era del todo imposible. Pero invocarlo tan pronto, considerando que el emperador llevaba la carga, era completamente concebible. No contaba con un solo mago que pudiera superar con creces a los numerosos magos del horno mágico. Esto es solo una derrota mutua, Kiritsuru, tu enemigo no es solo él.
La guerra del Santo Grial es una batalla de 7 personas. Derrotar a uno obviamente no es la verdadera condición para ganar. Para obtener la victoria real, uno debe eliminar a los otros 6. La derrota mutua probablemente solo sería conveniente para los demás. Entiendo, Iris. Emilia Kiritsugu dejó escapar un suave suspiro. Sabía que invocar a alguien antes de tiempo no era una decisión inteligente, pero por la información que había recopilado en los últimos días, la amenaza de esa persona era realmente demasiado grande. Esta no era simplemente una amenaza basada en la fuerza. Si era devorado por Nguyen y realmente lo confiaba todo al Santo Grial, entonces el oponente al que estaba a punto de enfrentarse sin duda sería alguien que lucharía hasta la muerte. En cuanto a la fuerza, si no fuera por la evidente sensación de amenaza, ¿por qué tendría que pensar en estrangularlo todo desde el principio? Al oír esto, Iris Biel respiró aliviada. Los datos no lo indican, la persona que invocó fue Caster, solo en fuerza. Caster, en las 7 etapas de responsabilidad, tampoco tiene ventaja, incluso si él mismo posee la fuerza del ancestro muerto, pero esta combinación no es suficiente para tener una ventaja absoluta en la guerra del Santo Grial. Cuanto mayor sea su fuerza, más gente lo atacará. Ojalá. Al ver a Kiritsugu soltar un suspiro sombrío, Iris Biel, con tono arrepentido, dijo: tranquilo, Kiritsugu. Preparé el arma del Santo Grial y no se la daré a nadie más. Cuando el Santo Grial esté completo, solo tú podrás conseguirlo. Quizás el mayor de la familia Belén solo desee completar el Santo Grial, pero la joven pareja tiene deseos y sueños más urgentes, por lo que ya han terminado todos los preparativos. Capítulo 30. Presa y cazador. En el horizonte estrellado de 10.000 li, un violento tornado cubrió de nuevo el gran río. Las aguas turbias fueron arrastradas y descendieron de nuevo, revelando la apariencia de una fuerte lluvia y viento bajo el cielo despejado. Muere aquí, Kaioshi. El centro del tornado, arena, rocas y lodo fueron arrastrados del lecho del río, y la espada negra como la tinta de Ikkyu en su mano escupió y absorbió el poder mágico ilimitado. La afilada energía de la espada cruzó instantáneamente más de 10 metros de espacio, y un halcón alado voló, pero de repente el extraño halcón estancado se partió en dos. Una vez más, Nero aterrizó en el suelo. La expresión de Kaioshi era inusualmente solemne. Había estado envuelto durante casi una semana, y la persona frente a él había luchado contra todo tipo de cosas, grandes y pequeñas, 6 o 7 veces, y cada vez podía sentir claramente el crecimiento del oponente. Fue alcanzado 3 veces. Al confirmar que lo invadían paso a paso cada hora, supo que huir no era la solución, pero la situación de indefensión lo aquejaba. Lo intentó 3 veces, 4 veces, pero no pudo matarlo por completo. Incluso si quería sellarlo, al final fue difícil. Un gran dios torro demonio lo custodiaba, y se enfrentaba a un montón de mocosos imprudentes. Con su fuerza, no pudo derrotarlo. Cada vez que luchaba, solo veía cómo su oponente crecía rápidamente, incapaz de matarlo o sellarlo. Él mismo era invadido continuamente, paso a paso, incapaz de escapar por completo de la persecución. Esta fue también la situación a la que Nero Kaio se enfrentó de inmediato, una situación inusualmente desesperada. ¿Sabes lo que haces, mocoso? Dividido en 2 halcones y transformado instantáneamente en una bestia feroz, Nero Kaio, con los ojos inyectados en sangre, rugió. Cuando me perseguías, ya te habías convertido en la presa de alguien. ¿Y qué? Ikkyu lo bebió, dio un pisotón, y la punta de la espada alcanzó instantáneamente el corazón de la feroz bestia. Aunque pase de cazador a presa, al final seguiré siendo yo. ¡Qué locura! Sin miedo a las amenazas, incluso su forma de luchar se ha inclinado cada vez más hacia métodos de lucha a vida o muerte. Para alguien que arriesgó su vida por completo, Fenzi es sin duda la mejor descripción. No puedes matarme. Las afiladas garras destrozaron el pecho del enemigo, pero su propio cuerpo también dejó una profunda marca de espada. Nero Kaio liberó un poder de escape y pateó a Ikkyu, rugiendo furioso. Ikkyu, sosteniendo el gran sable para ponerse de pie, ignoró su pecho ensangrentado. La comisura de su boca, sedienta de sangre, sonrió. Es también porque no pudo matarlo que tenía más intención de luchar juntos hasta la muerte, Kaio. Al ver la figura que reía alocadamente y se precipitaba hacia adelante, los ojos de Nero Kaio estaban inyectados en sangre y deseaba dejarlo todo y luchar juntos, pero la ira y la glotonería que aún no habían consumido su razón le decían que esa obediencia al enemigo solo podía acelerar su propia muerte. Atraer al enemigo al abismo y luego obtener la victoria mientras lo destrozaban era el mejor método de combate del oponente. El chorro de agua se volvió cada vez más violento, bloqueando el gran río, y el agua volvió a fluir hacia la orilla. Mirando el agua que había llegado hasta el pie, el padre Daoen, con los binoculares en la mano, no pudo evitar negar con la cabeza. ¿De verdad hay mucha gente que ha venido a participar en la conmoción? ¿La asociación mágica se prepara para traer a la gente de vuelta directamente? Aquí también se considera la sede de la Torre del Reloj. Naturalmente, no falta gente para presenciar la conmoción. Además, para este tipo de persona, al que se podría llamar un embrión mágico, sin duda lo valoran más que a nosotros. La falta de gente es algo realmente extraño. Meilian dijo que, sin importar nada, su mirada no se apartaba del centro de la tormentosa batalla. Aunque la separación del chorro de agua lo confundía un poco, al ver a ese chico luchando por su vida, no podía evitar admirarlo levemente. Lin tenía miedo, temía no querer vivir. Conmovido por una persona que no quiere vivir, pero que no puede morir y está enredado en la locura, el viejo maestro del caos parece admitir su mala suerte. Si aún no encuentra la manera de lidiar con ello, este 10º ancestro del discípulo muerto podría convertirse en algo del pasado.
Daoen, si su oponente eres tú, ¿qué harás? Admitiré la derrota sin reservas. Una existencia tan débil como yo probablemente no tenga ningún deseo de luchar. Dicho esto, Daoen miró a Mei Lian con cierta satisfacción y continuó. Por lo tanto, esto también es algo de lo que deberían preocuparse. Involucrarse con este tipo de persona no es algo para tomar a la ligera. En cuanto a mí, primero usaré el tesoro secreto para sellarlo. Sin embargo, si logra mostrar el Dharma de nuevo, me temo que incluso la primera escritura sagrada tendrá dificultades para sellarlo por completo. Además, el riesgo es demasiado grande. Un malhechor será arrastrado y enterrado con él como Lu allí. Al ver a Mei Lian, quien de repente empezó a pensar en contramedidas innecesarias, Daoen sintió que debía recordarle. No deberías estar pensando en eso ahora mismo. Mei Lian, Valle cree que esta es una buena pieza de ajedrez. ¿No planeas hacer algo? Narvaret, líder de la agencia de entierros, un general con una personalidad extremadamente cruel. Si quieres hacer algo, debes esperar a que termine la batalla. No quiero involucrarme en la batalla de la bestia salvaje. Si no fuera por sentir la necesidad, en este momento no habría nadie que, tontamente, decidiera entrar en la zona de batalla central del tornado para ir a romperle las dos cabezas a la bestia salvaje. El violento tornado fue suficiente para destrozar demasiado, y participar en semejante batalla sería realmente devastador. Al oír esto, el taoísta alzó el telescopio para observar las nubes del tornado que se alzaban en el cielo. ¿Cuánto tiempo podrán luchar? Disfrútenlo lentamente. Si el anciano del caos no logra escapar, esta batalla podría durar 10 días o medio mes. Sin embargo, traer el campo de batalla aquí, ¿de verdad querrían pedir prestado un cuchillo para matar a alguien? TSK, es porque nuestros colegas lo encuentran interesante. Cuanto más refrescante sea la lucha, más necesitan la Iglesia y la Asociación Mágica resolver el asunto. Según el principio de ocultación, querer ocultar por completo un asunto tan grave no es fácil. Hay que saber que, dado que estas dos personas han estado luchando sin parar durante los últimos días, los colegas responsables de ponerle fin podrían ya haber sido destrozados. La razón por la que el misterio es misterioso es porque es desconocido para los demás. Aunque el misterio siempre ha existido, una parte del misterio obtenida por una sola persona es una parte de una fuerza poderosa. Sin embargo, tras ser dividido por innumerables personas, el misterio y la fuerza, naturalmente, también se conocen debido a su división y constante debilitamiento. Esta es, en última instancia, la era del declive místico. Una vez que una parte del misterio sea ampliamente reconocida, dejará de ser misteriosa, porque después de que esta parte del misterio se debilite infinitamente, no dejará ninguna fuerza. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.